One Piece. El heredero del rayo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 61. Por tanto, la ciudad del vino. Los marines desembarcaron rápidamente en la isla. En 2 minutos, localizaron a Arthur. Un lujoso restaurante cerca de los muelles. Los buques de guerra de la Marina descargaron tropas en grandes cantidades, despejando rápidamente el área alrededor del restaurante de civiles, para evitar bajas inocentes en la próxima batalla. Kizaru, el vicealmirante Tsuru y el agente CP0 de rostro triste, Sadonat, se acercaron lentamente al restaurante. Aurora, aparentemente reacia a enfrentarse a Arthur, lo siguió, concentrándose en evacuar a los civiles. Vaya, parece que nos perdimos un buen espectáculo. Preguntó Kizaru arrastrando las palabras, fumando un cigarrillo y mirando a Arthur con un dejo de arrepentimiento. El ayudante de Kizaru se acercó corriendo, observando a los cazarrecompensas dentro del restaurante. Marines, detengan a los criminales buscados. Civiles, salgan ya si aprecian sus vidas. Los piratas y cazarrecompensas del restaurante temían a los marines. Al oír esto, huyeron por las puertas. En un instante, el restaurante, abarrotado de gente, se vació. En cuanto al dueño, al ver que algo andaba mal, ya había abandonado el lugar y huido. Las palabras de los marines tuvieron mucho peso en Grand Line. Los civiles y los cazarrecompensas normalmente obedecían, mientras que los piratas que huían tampoco estaban dispuestos a ser arrestados. Arthur giró lentamente la cabeza, con la mirada indiferente y tranquila, como si no le importaran las tres figuras que se acercaban. Bajó la lanza relámpago que llevaba sobre su hombro. Kizaru, ¿tan rápido olvidaste la última lección? ¿Ansioso por otra prueba del relámpago? Dijo Arthur con un tono juguetón. Ya había superado su yo anterior. Habiendo aprendido el haki de armamento y con su electromagnetismo que inherentemente contrarrestaba a Kizaru, una pelea sería mucho más fácil esta vez. La última vez, había tenido una ligera ventaja al influir en el electromagnetismo, pero no había podido hacerle daño. Pero esta vez... Se aburriré. Arthur. Soy Sadonat, líder de escuadrón de la Agencia de Inteligencia Directa del Gobierno Mundial, CP0, y guardaespaldas personal de Vegapunk. Estoy aquí en nombre del Dr. Vegapunk para extenderle una invitación. Sería un honor para nosotros que considerara unirse a la División de Ciencias Marinas. El tono de Sadonat era sincero, una invitación genuina. Luego, hizo una breve pausa. Esta es una invitación del mismísimo Dr. Vegapunk. Por favor, no me compliques las cosas. ¿Vegapunk? Arthur entrecerró los ojos, pareciendo considerar genuinamente el asunto. Después de un momento, levantó lentamente la cabeza y corrientes azules parecieron brotar de sus ojos. El gobierno mundial espera que simplemente salte cuando lo diga. Ja 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 ja. Por desgracia para ti, no soy de los que siguen el juego y... ¿Esa es tu decisión final? Respeto tu elección. El rostro enmascarado de Sadonat permaneció inalterado, como si ya hubiera anticipado la respuesta de Arthur. Sin embargo, lamentablemente, debemos tomarte por la fuerza, ataque. En el instante en que las palabras salieron de su boca, todo el brazo de Sadonat se cubrió rápidamente con haki de armamento negro. Agarró a Arthur con la mano. Si el agarre impactara, Arthur probablemente no podría mantener su forma elemental. Kizaru, al escuchar la orden de atacar, instantáneamente se transformó en fotones, moviéndose hacia el flanco para evitar que Arthur escapara como un rayo. Aunque el electromagnetismo de Arthur lo contrarrestó, este aún no podía afectar a Kizaru a distancia. Por lo tanto, esta contención fue muy efectiva. La vicealmirante Tsuru permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada serena, sin mostrar intención de atacar. Era como si su sola presencia bastara para disuadirlos. Los tres formaron un triángulo rodeando a Arthur. Vasco Shot bebió su vino tranquilamente, lamentando su mala suerte al verse atrapado en una batalla tan monstruosa. Desde que aprendí el haki de armamento, tenía muchas ganas de usarlo en una pelea real. Hoy serás mi sujeto de prueba. Arthur levantó lentamente la cabeza. La sangre le empezó a bombear. Su físico ya era monstruoso y se fortalecía cada día. La última vez que luchó contra CP0, se enfrentó al haki de armamento usando solo su fuerza bruta y solo sufrió heridas leves.
Confiaba en que esta vez no estaría en desventaja. Armamento, endurecimiento. Arthur gruñó, con el brazo también cubierto de negro. Retrocedió un paso con el pie derecho, afianzándose, echó el brazo hacia atrás y lanzó un puñetazo explosivo. Sus puños chocaron. Auge. Un fuerte estallido. Los cristales del restaurante se hicieron añicos por la onda expansiva. El restaurante parecía haber pasado por un huracán. Mesas y sillas se desparramaron, y el vino se derramó por el mostrador. Sadonat dio un paso atrás, con una expresión sombría oculta tras su triste máscara. Se sentía como si lo hubieran engañado. ¿No se suponía que Arthur no podía usar el haki de armamento? ¿Qué era esto? Aunque no era tan hábil como el suyo, definitivamente no era el de un novato. Conteniendo a Arthur, impidiéndole escapar, Kizaru también parecía incrédulo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya aprendió haki de armamento? ¡Qué miedo! Tsuru, observando tranquilamente la batalla, bajó los brazos, aparentemente queriendo intervenir. Ja 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 ja. Arthur rió a carcajadas. En su choque frontal, el poder estaba igualado, lo que significaba que su haki de armamento había dado sus primeros pasos. Sadonat sin duda tenía la fuerza de un candidato a almirante. Arthur pudo igualarlo en un enfrentamiento físico sin quedarse atrás. Habiendo confirmado su fuerza, Arthur abandonó más pruebas. Su prioridad era escapar del cerco. Estar rodeado por 3 oponentes de primer nivel sería mortal si su resistencia no podía seguir el ritmo del desgaste. ZZZZZT. Un rayo surgió de su cuerpo, estimulando la hinchazón de sus músculos. Serpientes eléctricas emergieron de sus músculos duros como rocas. Zumbido. Arthur se teletransportó, desapareciendo antes de que alguien excepto Kizaru pudiera reaccionar, apareciendo al lado de Sadonat. Los ataques furtivos no son muy deportivos, jovencito. Kizaru, anticipándose al movimiento de Arthur, disparó un rayo láser con la punta del dedo. Arthur había anticipado cada uno de sus movimientos. Ni siquiera se molestó en esquivarlos. Levantó una mano, lanzando un juicio divino, que chocó con el rayo de luz en el aire. Con su mano derecha, abultada por los músculos, la estrelló contra la cabeza de Sadonat. Con el rayo láser de Kizaru proporcionando una advertencia, Sadonat, sin importar cuán lenta fuera su reacción, fue capaz de responder. Los músculos de su espalda se movieron, y todo su brazo se torció en un ángulo imposible. En el momento crítico, agarró la muñeca de Arthur. Kizaru, ahora. Rugió Sadonat. Silbido. Otro rayo láser salió disparado, aparentemente con la intención de matar a Arthur mientras no pudiera escapar. La potencia explosiva del láser le puso los pelos de punta. No tuvo tiempo de esquivar el golpe fatal, pero Arthur no mostró miedo, ni siquiera un atisbo de emoción. Disfrutaba de la sensación de caminar por la cuerda floja entre la vida y la muerte. Con un pensamiento, un campo electromagnético se extendió al instante. En el último instante, desvió el rayo láser, haciendo que fallara y se estrellara contra la pared del restaurante. Auge. La pared explotó, el polvo y los escombros llenaron el aire y el restaurante se derrumbó con un estruendo, enterrando a las 5 personas que estaban dentro. El polvo y los escombros llenaron el aire cuando el restaurante se derrumbó instantáneamente, enterrando a las 5 personas bajo los escombros. ZZZZZT. El sonido de la electricidad crepitante. Arthur emergió directamente del montón de escombros. Ja 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 ja. ¿Crees que puedes matarme, Kizaru? Aún estás muy lejos. Ya no juego contigo. Dicho esto, la figura de Arthur parpadeó y, en un instante, se elevó hacia el cielo. Levantó ambas manos, los músculos de sus brazos se hincharon, mientras una oleada torrencial de electricidad comenzaba a acumularse rápidamente. Es el movimiento que destruyó la sede de la mafia. Deténganlo. Kizaru. Yasakani no Magatama. Incluso sin que nadie se lo dijera, Kizaru sabía qué hacer. Ante un ataque tan aterrador, si no respondía, su vida correría peligro. Fotones de luz rodearon a Arthur desde todas direcciones. Sadonat y el vicealmirante Tsuru saltaron por los aires usando el Moonwalk, y lanzaron un furioso ataque contra Arthur. Demasiado tarde. Raigo estaba apenas a medio formar. Si no lo soltaba, definitivamente se interrumpiría. Arthur tomó una decisión rápida, bajando las manos con fuerza. Ja 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 ja, vete al infierno, Kizaru.
La deslumbrante luz eléctrica de la enorme bola de trueno ocultó por completo los rayos del sol. Los habitantes de la ciudad del vino contemplaron la escena con la mirada perdida. El Yasakani no Magatama de Kizaru fue aniquilado por Raigo en una aplastante demostración de poder. No representaba ninguna amenaza. Pecado imperdonable, se aburriré, Arthur. Te perseguiré hasta el fin del mundo y te llevaré a Impel Down. La vicealmirante Tsuru vio a Arthur desaparecer en el cielo lejano. Su serenidad revelaba un inusual destello de ira. Aunque este Raigo no era tan poderoso como el anterior, si aterrizaba en Ergo, destruiría al menos la mitad de la isla, matando a más de la mitad de la población. Los tres combinaron sus fuerzas, usando sus ataques más poderosos para golpear a Raigo, desviándolo. ¡Boom! Una explosión estremecedora, la luz cegadora persistió durante mucho tiempo. Tos, tos. El vicealmirante Tsuru emergió del polvo y el humo, mirando hacia donde Arthur había desaparecido. Esta vez no fui de mucha ayuda. No es su culpa, vicealmirante Tsuru. Sadonat también salió con el rostro sombrío. Almirante Kizaru, creo que debería explicar por qué su láser se desvió repentinamente de su rumbo. Sabía que la habilidad de luz de Kizaru, sin usar el Yata no Kagami para reflejar, solo podía atacar en línea recta. La habilidad de Arthur para contrarrestar la luz se ha vuelto más fuerte, Kizaru se transformó en fotones, reformándose junto al vicealmirante Tsuru. Su expresión tampoco era buena. Cualquiera que supiera que su habilidad era contrarrestada sentiría lo mismo. Sin embargo, Kizaru había pensado previamente que esta habilidad solo podía influir ligeramente en la luz. No esperaba que pudiera desviarla. No me llames para futuras misiones para capturar a Shiaburi, Arthur. Quien quiera ir, puede ir, Kizaru sintió náuseas. La invencible fruta Glint Glint se encontró con su némesis por primera vez, haciéndole sentir como si hubiera comido mierda. Trago, trago, trago. Vasco Shot se limpió el polvo, siempre con su vino. Miró a Kizaru, al vicealmirante Tsuru y a Sadonat con una sonrisa amarga. Gruñir, tragar, beber es lo mejor. ¿Quieren beber también? Con una sonrisa más fea que el llanto, Vasco sintió que su futuro ya estaba sellado. Vasco Shot, has cometido el atroz crimen de destruir 3 buques de guerra de la Marina. En nombre de la Marina, estás bajo arresto. Los tres descargaron toda su frustración por la huida de Arthur en Vasco Shot. A lo lejos, el antiguo puerto de Ergo había sido completamente destruido por Raigo. La isla entera parecía una galleta mordida, con una esquina faltante. Alto en el cielo, a decenas de miles de metros sobre el mar, un destello de relámpago era apenas visible entre las nubes. Si no me hubiera arriesgado a controlar las ondas electromagnéticas, podría haber estado perdido. La emoción de la experiencia cercana a la muerte se desvaneció, y Arthur aún sentía un miedo persistente. Siempre había confiado en la velocidad inigualable de la fruta Rumble Rumble como su mejor baza. Pero justo ahora, el cerco triangular de los 2 marines y un agente del CP0 lo había dejado sin ningún lugar a dónde ir. La contención de Kizaru, la presencia vigilante del vicealmirante Tsuru y el ataque frontal de Sadona dejaron a Arthur sin escapatoria. En el momento en que le agarraron la muñeca, casi creyó que su viaje en el Grand Line había terminado. Afortunadamente, no había perdido el sentido en el momento crítico, movilizando instantáneamente el omnipresente campo magnético para influir en la luz. No puedo descuidar el desarrollo de la fuerza electromagnética. La próxima vez que me encuentre con Kizaru, le daré una buena paliza. Arthur se sintió amargado, pensando que ese mono era realmente molesto. No sabía que, tras ver que su poder especial podía influir en la luz, Kizaru ya había decidido no volver a enfrentarse a él. No por miedo, sino por incomodidad, pues siempre regresaba con las manos vacías. He agotado demasiada resistencia y energía mental. Descansaré en la siguiente isla. Arthur acababa de luchar contra Sadonat y debía tener cuidado con los ataques repentinos de Kizaru y Tsuru. Naturalmente, estaba mentalmente agotado. Su deseo más urgente ahora era conocer al Dr. Vegapunk y obtener el método para infundir la fruta del castillo en un objeto. De lo contrario, sin forma de almacenar alimentos, la sensación de tener hambre sin nada que comer era demasiado insoportable. Necesito encontrar la manera de colarme en el Instituto Científico del Cuartel General de la Marina. Arthur cogió una botella de vino que había robado del restaurante que se derrumbaba y se la bebió de un trago. Hay un barco abajo.
Secuestrémoslo primero. Con un pensamiento, Arthur descendió en picado, atravesando las nubes. Vio el vasto mar azul y un barco pirata abajo. Un barco pirata debe tener reservas de comida. Qué mala suerte que te hayas topado conmigo. Desde que zarpó, Arturo ya había secuestrado varios barcos, descartándolos a medias cada vez. Cambiaba de barco más rápido que Gulp. Zas. Arthur estaba en caída libre. El viento generado finalmente alertó a los piratas del barco. ¿Qué carajo es eso? Capitán, algo está cayendo del cielo. Es una persona. Cuando estaba a unos cientos de metros del barco, el navegante no pudo evitar echar un vistazo con sus binoculares, dejando escapar un grito de sorpresa. ¡Boom! Las piernas de Arthur se estrellaron con fuerza contra la cubierta. Los robustos tablones de madera se agrietaron al instante, creando dos grandes agujeros. Todo el barco se sacudió violentamente, como si hubiera sido golpeado por un objeto pesado. De regreso en la ciudad del vino, Ergo, solo había comido hasta el 50% de su capacidad. La intensa batalla había agotado aún más sus energías, dejándolo solo con un 30%. Necesitaba desesperadamente reponerlas con comida. ¿Qué fue eso de ahora? ¿Hubo una batalla? Un hombre bajo y corpulento abrió la puerta de la cabaña de golpe y preguntó con urgencia. Las batallas en el mar solían comenzar con cañonazos mutuos. La vibración de ese momento era similar a la de ser alcanzado por una bala de cañón. Capitán, no fue una batalla, mire, una persona cayó del cielo. El navegante sostenía los binoculares y señalaba a Arthur, cuyos pies estaban atascados en la cubierta. ¿Cayó una persona del cielo? ¿En serio? El hombre bajo y corpulento estaba a punto de abofetearlo cuando vio a Arthur saliendo lentamente de los tablones de madera. ¿De verdad hay una persona? Los ojos del capitán se abrieron de par en par, su rostro reflejaba incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Lo siento. Me muero de hambre, así que decidí bajar del cielo para hacer un poco de requisición. Arthur se sacudió el polvo de los pantalones blancos con una amplia sonrisa. Cayendo del cielo, este atuendo y esta apariencia, las pupilas del corpulento capitán se contrajeron. Un escalofrío le recorrió desde el coxis hasta la coronilla, y un sudor frío le resbaló por las mejillas enrojecidas. Tú eres, el pirata con recompensa de 300 millones de Bailey. Se aburriré, Arthur. Ah, ¿sí? ¿Me reconoces? Eso facilita las cosas. Sube toda la comida. Arthur esbozó una sonrisa radiante, dándose cuenta de repente de que ser buscado tenía sus ventajas. Al menos hacía que algunos piratas sensatos te tuvieran miedo. Bien. Esperen un momento. El capitán, bajo y corpulento, asintió rápidamente y entró corriendo en el camarote, gritando. Cocinero. Salgan y cocinen. Su rostro estaba lleno de tristeza. ¿Cómo es que tengo tan mala suerte? Acabo de secuestrar a un grupo de eruditos de la última isla, con la intención de venderlos por dinero fácil, y ahora me topo con un gran pirata. El capitán Rockwell, de baja estatura, estaba frustrado, pero no se atrevió a resistirse, pues conocía sus propias limitaciones. Si se resistía, probablemente estaría alimentando a los peces en un segundo. Cuartel General de la Marina, Marinetic. El almirante de flota Cole estaba sentado con los brazos cruzados y la cabeza gacha, pensativo, esperando tranquilamente el informe de batalla. En su opinión, las posibilidades de que esta operación fracasara eran extremadamente escasas. Primero, rodear al objetivo. Quizá, con su velocidad, lo contendría, impidiendo que Arthur escapara si percibía peligro. La presencia del vicealmirante Tsuru haría que Arthur se sintiera cauteloso, impidiéndole luchar con todas sus fuerzas. Sadonat, con su destreza física sobrehumana, perfeccionada en luchas a vida o muerte, se enfrentaría a Arthur en combate cuerpo a cuerpo. Una vez capturado, Tsuru disiparía los malos pensamientos del corazón de Arthur. Fue un plan perfecto, con cada paso meticulosamente vinculado. Había sido ideado por el brillante estratega Sengoku. Si no podían capturar a Arthur, tenían que matarlo en el acto para evitar interminables problemas en el futuro. Un chico de 16 años podría derrotar a dos agentes CP0 especialmente entrenados solo con su destreza física y su habilidad con la fruta. Si le dieran tiempo para crecer, Kong no se atrevía a imaginar qué clase de monstruo surgiría de las filas piratas. Por eso estaba tan preocupado por este asunto. Esperaba constantemente a que sonara el Den Den Musi. ¡Ay!
Los marines no tienen buenas perspectivas en esta generación, pero los piratas siguen apareciendo. Com suspiró, lamentando profundamente que un talento como Arthur hubiera decidido oponerse al gobierno mundial. Libertad, al diablo con la libertad. Estas dos palabras le irritaron muchísimo. Si todos en el mundo buscaran la libertad, esto inevitablemente perturbaría el orden existente. Sin las restricciones de las reglas, el mundo se hundiría en el caos. Piratas egoístas, ¿no piensan en las consecuencias? Cuanto más pensaba Com, más sombría se tornaba su expresión. Sin embargo, cada uno tenía sus propios intereses. Los marines nunca pudieron evitarlo por completo. Solo pudieron continuar su campaña de propaganda de décadas sobre la amenaza pirata, concientizando a todo el mundo sobre los peligros de la piratería. Buru 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 buru. Buru 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 buru. El den musi sonó en el momento justo. Com salió de sus pensamientos al instante y contestó el teléfono. Mosi Mosi. Aquí el almirante de flota Com. Almirante de flota Com, le habla Tsuru. Al otro lado de la línea, en un buque de guerra frente a la costa de la ciudad del vino, Tsuru respondió con calma. Vicealmirante Tsuru, ¿cómo fue la misión para capturar a Arthur? Preguntó con voz grave, con un dejo de anticipación en su tono. Lamento decepcionarlos. El vicealmirante Tsuru hizo una pausa. No pudimos detener a Seaburi Arthur. Aunque los tres pudimos contenerlo, no pudimos representar una amenaza para él. ¿Qué dijiste? Con Kizaru y tú sujetándolo, ¿logró escapar? Kon estaba incrédulo. ¿Cómo pudo ser? Incluso con un plan tan bien pensado, logró escapar. ¿Qué se podía hacer para capturarlo? El plan era perfecto. Pero hubo errores en la ejecución. Las habilidades de Seaburi Arthur son muy fuertes. Incluso aprendió aquí de armamento. Fue un error de inteligencia. Analizaba el vicealmirante Tsuru con racionalidad. Si aprovechamos sus habilidades, aún podríamos intentar capturarlo, ya que aún no ha entrado al nuevo mundo. ¿Habilidades? ¿No debería ser la fruta rumble rumble? El rostro de Kon se ensombreció. Según el vicealmirante Kizaru, Arthur posee una habilidad especial que puede influir en la propagación de la luz. Se sospecha que es un desarrollo avanzado de la fruta rumble rumble. Los láseres de Kizaru no pudieron alcanzarlo. Uf. Uf. Kon respiró hondo 2 veces para calmarse. Regresen. Regresen al cuartel general de la Marina para una reunión. Necesitamos volver a discutir los métodos para capturar a Seaburi Arthur. Los marines estaban discutiendo cómo lidiar con Arthur nuevamente, pero Arthur no tenía ni idea de esto. Se sentó directamente en la cubierta del barco pirata, esperando que el cocinero de la tripulación pirata preparara la comida. Quizás debido a la insistencia del corpulento y bajo capitán Rockwell, solo tomó unos minutos para que la carne estuviera servida. Muy bien, lo hiciste bien. Arthur asintió. Aunque este capitán pirata era bajo, era muy capaz. Este tipo de persona, capaz de interpretar la situación, sin duda tendría un futuro brillante. Arturo devoró un plato de carne de un solo bocado. La comida en la cocina seguía cocinándose y llevándosela a Arturo, uno tras otro, por los piratas. Tardó más de 1 hora. Los 2 o 3 cocineros de la cocina estaban casi exhaustos. Arthur finalmente eructó, dándose unas palmaditas en el estómago lleno. Rockwell estaba desconsolado. Navegar por el mar requería almacenar alimentos y frutas, básicamente llenar el almacén hasta el borde en caso de emergencias. Pero ahora, Arturo había consumido solo 2/3 de sus provisiones. Esto significaba que debían acelerar su viaje y reabastecerse en la siguiente isla. Rockwell, a juzgar por la dirección que lleva tu barco, es Carnival City, ¿verdad? ¿Planeas seguir esta ruta magnética hasta el archipiélago Sabaody para recubrir y luego dirigirte al Nuevo Mundo? Arthur, después de comer y beber hasta saciarse, se recostó en la tumbona, hurgándose los dientes con un palillo, y preguntó con indiferencia. A decir verdad, Lord Arthur, eso es exactamente lo que planeo hacer. Aunque el Nuevo Mundo se conoce como el cementerio de los piratas, donde los fuertes son tan numerosos como los peces del mar, ¿cómo podría un pirata no estar entusiasmado? Rockwell parecía anhelante, con expresión fervorosa. Arthur asintió, pensando que este hombre era un pirata cualificado, con sus propios sueños. Te aconsejo que te esfuerces unos años más. Es mejor no ir al Nuevo Mundo durante este periodo. Espera 2 años más antes de considerarlo. Lord Arthur, eres un gran pirata.
En el futuro, sin duda irás al Nuevo Mundo a luchar por territorio. Debes de estar falto de personal. Por favor, llévame contigo. Rockwell parecía expectante, con la mirada encendida. ¿Te llevo conmigo? La mirada de Arthur se volvió fría al instante. ¿Qué valor tienes para que me lleves? Rockwell se puso inmediatamente nervioso, sin saber cómo responder. La decisión que acababa de tomar fue un destello de inspiración, pero no esperaba que Arthur fuera tan impredecible. He capturado algunos esclavos, eruditos de Ohara. Son ideales para ser mayordomos, sirvientes o educar a las futuras generaciones. Se pueden vender por mucho dinero. ¿Dinero? El desdén de Arthur era palpable. En Grand Line, lo más importante es la fuerza, Rockwell. Cuando creas que eres lo suficientemente fuerte, ve al Nuevo Mundo y encuéntrame. Ahora mismo, eres tan débil como una hormiga, ¿entiendes? Rockwell estaba aturdido, con la mirada fija en la nada. Puede que pareciera mayor, pero solo tenía 22 años y mucho por crecer. Había llegado al Grand Line con la cabeza llena de ideas románticas sobre la piratería, solo para que Arthur destrozara sus ilusiones. Arthur no se sentía culpable. Si sus palabras lograran que Rockwell se volviera, le salvarían la vida. Si le hicieran comprender la importancia de la fuerza, tal vez se reencontrarían de verdad en el Nuevo Mundo. La mirada de Rockwell se enfocó lentamente, como si una transformación hubiera ocurrido en su interior. Entiendo, señor Arthur, dijo con firmeza. Entrenaré duro y lo encontraré en el Nuevo Mundo. Bien. Arthur le dio una palmadita en el hombro, satisfecho. ¿Mencionaste capturar a unos eruditos de Ohara? ¿De qué se trata? Señor Arthur, los eruditos de Ohara son los esclavos más valiosos, al igual que los hombres pez. Alcanzan un alto precio. Los ojos de Rockwell se iluminaron, su tono era entusiasta. Ohara era una isla única en el West Blue, conocida por su ambiente académico. La mayoría de sus habitantes poseían un conocimiento considerable, lo que los convertía en esclavos muy codiciados, perfectos para roles como mayordomos y sirvientes. Normalmente, nadie se atrevía a capturarlos en la isla. Pero una vez que se marchaban, corrían el riesgo de ser capturados por esclavistas. Antes de convertirse en pirata, Rockwell era el heredero de una familia de traficantes. Poco después de entrar en Grand Line, se encontró con un grupo de eruditos de Ohara. 3 días antes, los había capturado con la intención de venderlos en el archipiélago Sabaody. A Arthur no le importaba si Rockwell era esclavista. Los piratas necesitaban ingresos. Incursionar en el mercado negro era una necesidad. A menos que tuvieran mapas del tesoro o hubieran saqueado riquezas enterradas, la mayoría no podía permitirse el lujo de ser exigente. A diferencia de los piratas del Nuevo Mundo con territorios establecidos y negocios de protección, los del paraíso operaban bajo la atenta mirada de los marines. Las actividades ilegales debían ser discretas. ¿Ohara? Reflexionó Arthur, acariciándose la barbilla. Estos arqueólogos, obsesionados con la historia, prácticamente se buscaban problemas. Estudiar historia estaba bien, pero desafiar la prohibición del gobierno mundial y cruzar sus límites era un suicidio, no solo para ellos, sino para todo Ohara. Carecer de poder suficiente y hacer cosas que excedían sus capacidades era una receta para el desastre, que afectaría a toda la isla de Ohara. Al ver a Arthur sumido en sus pensamientos, Rockwell se sintió incómodo. He oído que el señor Arthur también es del West Blue. Espero que no me lo tome en cuenta. Se arrepintió de sus acciones. Traigan a esos esclavos. Quiero verlos. El tono de Arthur estaba impregnado de curiosidad. Tenía algunas preguntas para estos arqueólogos. Aliviado de que Arthur no lo culpara, Rockwell le gritó a un pirata cercano. ¿Qué haces ahí parado? Trae a los eruditos de Ohara. Sí, jefe. Pronto, 5 figuras fueron presentadas ante Arthur. 4 eran hombres mayores de cabello y barba blancos. La quinta era una mujer imponente de cabello plateado, vestida de cuero. A pesar de ser capturados, no mostraron miedo y su comportamiento académico permaneció inalterado. Al mirar los ojos de color único de la mujer, Arthur sintió una sensación de familiaridad. ¿Podría ser Nico Olvia? Entrecerró los ojos, observando a la mujer serena que parecía una mártir. Al verlos, Arthur supo que habían aceptado su destino. Sabían que el gobierno mundial ocultaba algo, pero aún así buscaban la verdad. Inquieta por la intensa mirada de Arthur, Nico Olvia habló con firmeza. Te conozco, Seaburiré Arthur.
El pirata con una recompensa de 300 millones de belli por robar el tributo celestial. ¿Qué quieres? No parece que tengas miedo de morir, preguntó Arthur con curiosidad. Nadie afrontaba la muerte con tanta calma a menos que tuviera algo más importante por lo que vivir, como Barba Blanca salvando a Ace. Arthur temía a la muerte, pero no moriría sin sentido. Ante un oponente fuerte, si escapar era imposible, aceptaría su destino. Al oír la pregunta de Arthur, un anciano encorvado de larga barba habló con ojos brillantes. Portador de la voluntad de G, ¿tú también sabes algo? Nico Olvía y los otros tres eruditos miraron fijamente a Arthur. G. No sé nada, ni quiero saberlo, se burló Arthur. La historia antigua no significaba nada para él. Mientras viviera una vida emocionante, nada más importaba. Responde a mi pregunta. ¿Por qué no tienes miedo de morir? ¿Qué sentido tiene esta autodestrucción? Portador de la voluntad de G, declaró el anciano, alzando las manos y con los ojos llenos de fervor. La verdad que el gobierno mundial intenta ocultar desesperadamente algún día saldrá a la luz. Somos solo pioneros. Otros seguirán nuestros pasos. Arthur entendió. Su búsqueda de la verdad histórica era como su propia búsqueda de una vida emocionante. Inquebrantable. Habían zarpado con 33 personas, ahora reducidas a 5. Sin embargo, ni siquiera la muerte los había disuadido. Arthur, te atreviste a robar el tributo celestial, lo que significa que no le temes al gobierno mundial. Y tu nombre lleva la inicial de... ¿No quieres saber la historia perdida de hace 800 años? El tono de Nico Olvía cambió, como invitándolo a unirse a su causa. ¿La historia? ¿En serio? A Arthur no le interesaba nada más allá de sus propios objetivos. Sentía curiosidad por los orígenes de las frutas del diablo y los secretos del gobierno mundial, pero descubrirlos él mismo sería mucho más emocionante. Te lo advierto. Tus acciones han traspasado los límites del gobierno mundial. Si continúas, todo Ara sufrirá. No. Dijeron con firmeza los 5 arqueólogos. Todo Ara nos apoya. Arthur no podía comprender su confianza. ¿Qué les hizo pensar que la gente de Oara los apoyaría? ¿Autoengaño? El término le vino a la mente. Había dicho lo que tenía que decir. Fue un capricho pasajero. Ya no le importaba. Le ordenó a Rockwell que pusiera rumbo a Carnival City y aumentara la velocidad. 2 días después, toda la tripulación, hambrienta, finalmente llegó a Carnival City. Rockwell, regresa y entrena. Espero verte en el nuevo mundo algún día. En cuanto a estos, Arthur miró a los debilitados eruditos de Oara. Déjalos ir. El camino al abismo es un viaje de ida. Señor Arthur, Rockwell dudó, queriendo decir más, pero Arthur, claramente desinteresado, desapareció en un instante. El destino de los arqueólogos de Oara estaba prácticamente sellado. Su obsesión por los poneglyphs no se vería afectada por unas pocas palabras. Arthur podía imaginar el futuro de Oara, pero no quería involucrarse. No podía cambiar el mundo. Tragedias como esa ocurrían a diario. No valía la pena perder el tiempo. Su prioridad al aterrizar fue la comida. Con el estómago vacío, no podía mantener todas sus fuerzas. Si el gobierno mundial atacaba ahora, escapar sería difícil. En el restaurante, todos los clientes observaban cómo Arthur devoraba plato tras plato, mientras la pila de platos vacíos crecía rápidamente. Eructo, dejando escapar un eructo de satisfacción, Arthur se dio unas palmaditas en su redonda barriga y se detuvo, provocando que los cocineros casi exhaustos respiraran aliviados. El personal de cocina estaba empapado en sudor, maldiciendo su mala suerte. Juraron dejarlo ese mismo día. Si se encontraban con otro cliente así, trabajarían hasta la muerte. El apetito de Arthur era un testimonio de la exigente vida de un chef marinero. Cuanto más fuerte era una persona, más energía consumía. Los cocineros promedio no podían seguir el ritmo. Un chef experto podría crear las comidas más nutritivas y deliciosas con un mínimo de ingredientes. Un activo valioso en el mar. Arthur se compadeció de Sanji y se vio obligado a alimentar al pozo sin fondo Luffy todos los días. Carnival City está en la primera ruta magnética del Grand Line. La siguiente isla es la legendaria ciudad gourmet, Puxi. Necesito un chef que se encargue de mis comidas. Arthur bebió un buen trago de vino. Sus ojos brillaban. Había decidido reclutar a su primer tripulante. Si seguía así, sin poder zambullirse en el mar en busca de comida, moriría de hambre.
Un pirata de 300 millones de belly con la fruta del rumble rumble, muriéndose de hambre. Sería el chiste del año. Los marines, especialmente Kizaru, se reirían a carcajadas. Camarero, la cuenta. Arthur se recostó en su silla, hurgándose los dientes con un palillo. Señor, el total es 2 millones de belly, canturreó el camarero, acercándose con una bandeja. ¿2 millones de belly? El rostro de Arthur se oscureció y un aura imponente irradió de él. 2 millones de belly eran una fortuna, suficiente para mantener a una familia durante años. Acababa de comerse esa cantidad de una sentada. ¿Cómo podía permitirse vivir así? Sí, continuó el camarero, imperturbable ante la sorpresa de Arthur, percibiendo su extraordinario poder. Los platos que pediste están hechos con carne de Sea King. Son bastante caros. La carne de Sea King era ciertamente cara, pero esa no era la razón por la que el rostro de Arthur se había oscurecido. Estaba en quiebra. ¿De verdad voy a cenar y salir corriendo por primera vez en mi vida? Se frotó la nariz, considerando la posibilidad. Arturo valoraba el dinero menos que la tierra. Había hundido el barco del tributo celestial, cargado con el rescate de un rey, sin pensarlo dos veces. No le importaban unos míseros 2 millones de belly. Miró a su alrededor, con un brillo en los ojos. Tenía una idea brillante. Ciudad Carnaval bullía, atrayendo a innumerables piratas en busca de provisiones. El restaurante estaba lleno de bulliciosos grupos de piratas, bebiendo y de juerga. Todos parecían criminales empedernidos. Señor, ¿le falta dinero? ¿Piensa irse sin pagar? La sonrisa forzada del camarero se desvaneció. Retrocedió un paso, listo para llamar al dueño si Arthur confirmaba sus sospechas. Un restaurante que prospera en una ciudad tan bulliciosa debe tener un respaldo sólido. Arthur, quien tuvo la audacia de luchar contra el gobierno mundial y los marines, no se dejó intimidar. Señaló a un pirata corpulento y de piel oscura, de unos 4,5 metros de altura. 2 millones, belly. Ese pirata de ahí, bebiendo. Su cabeza debería valer eso, ¿no? El restaurante quedó en silencio, y el ambiente se tensó al instante. Estos piratas no eran débiles. Habían oído las palabras de Arthur alto y claro. El camarero, ágil, se agachó tras la barra. Había visto antes a cazarrecompensas usar este método de pago. Chico, ¿qué dijiste? ¿Pagar con mi cabeza? ¿Sabes cuánto vale mi cabeza? El corpulento pirata dejó la taza de golpe, mirando a Arthur con enojo. Su enorme figura proyectaba una sombra. Tengo una recompensa de 50 millones por belly. Qué ruidoso bostezó Arthur, apoyando la cabeza en su mano y tocándose la oreja con el otro dedo. Pequeño punk, estás muerto. El pirata rugió, sacando una pistola de chispa más gruesa que el cañón de un cañón y disparando a la cabeza de Arthur. Ja ja ja. Mira al niño, muerto de miedo. Los demás piratas estallaron en carcajadas, como si presenciaran una gran broma. Estallido. Una chispa brilló y una bala de plomo salió disparada hacia Arthur. Acaba con este mocoso arrogante. Ja 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 ja. Los piratas rugieron de risa, golpeando las mesas con los puños. No creían que un niño pudiera representar una amenaza. Desconociendo la actualidad, desconocían el nombre de Arthur. Grieta. En medio de la risa estridente, Arthur se burló. No se inmutó, atrapando la bala de plomo entre los dientes, con una fuerza de mordida que rivalizaba con la de un rey del mar. Los piratas, riendo, se ahogaron con sus bebidas y miraron con incredulidad. Nadie en Grand Line fue tan audaz como Arthur, atrapando una bala entre los dientes. Un fracaso significaba una muerte instantánea. Un agujero en la garganta. Nadie, ni siquiera aquellos seguros de su fuerza, se atrevería a semejante hazaña. ¿Quién sabía si la bala estaba cubierta de haki de armamento? Semejante apuesta requería reflejos ultrarrápidos, una fuerza de mordida inmensa, dientes más duros que el acero y una determinación inquebrantable. Casi todos los usuarios de haki de observación poseían reflejos excepcionales. Pero nadie en Grand Line era más rápido que Arthur, y quizás Kizaru. Los piratas del restaurante estaban aterrorizados, ahogándose con las bebidas. El camarero se acurrucó tras la barra. Grieta. Ante sus ojos, Arthur cerró los dientes, partiendo la bola de plomo por la mitad. Escupió los pedazos al suelo. ¿Dices que tu cabeza vale 50 millones? Pues la acepto con gusto. Escupiendo el sabor de la pólvora, Arthur sonrió y se levantó lentamente de su asiento.
El corpulento pirata de 13 pies de altura palideció, tropezando hacia atrás y derribando mesas. ZZZZZZT. Un relámpago crepitó y bailó en la mano de Arthur, formando una espada reluciente. Sonrió, lanzando un ataque descendente. SHHH. La sangre salpicó el techo. Una cabeza, con los ojos abiertos de terror e incredulidad, rodó por el suelo. Si te conviertes en pirata, dijo Arthur con frialdad, mirando a los espectadores horrorizados, deberías estar preparado para morir. Si no puedes soportarlo, vete a casa y bebe tu leche. No deshonres el nombre de pirata. Las opiniones de Arthur diferían de las de Roger. Creía que la inminente gran era pirata atraería a toda clase de gentuza. Al igual que Shiki, Arthur sentía que los piratas sin agallas eran una desgracia. Camarero. ¿Dónde está? Venga a cobrar. 50 millones de belli deberían cubrir la cuenta, ¿no? Se giró, buscando al camarero escondido debajo de una mesa. Una ciudad importante en Grand Line como Carnival City seguramente tendría una base de la marina. Entregar una cabeza de recompensa otorgaría una recompensa. Si era la recompensa completa o no era otra cuestión. Incluso la marina, que representaba a la justicia, tenía su cuota de corrupción. Ya voy. El camarero salió de debajo de la mesa, recuperando la cabeza con destreza. Era evidente que ya lo había hecho antes. Arthur asintió satisfecho y se giró para marcharse. Piratas dentro, suelten las armas y ríndanse. Están rodeados. Una voz familiar resonó desde afuera. Arthur se giró. Era el capitán Mozambia, ahora con la casaca de contraalmirante. Lo habían ascendido y transferido a Grand Line, más cerca del cuartel general de la Marina. ¿Te has topado con un conocido, eh? Rió Arthur, abriendo las puertas y saliendo. Hacer clic. Decenas de marines apuntaron sus rifles hacia él, listos para atacar. Vaya, vaya, capitán Mozambia, o debería decir contraalmirante. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Lo saludó Arthur con naturalidad, como si fueran viejos amigos. El rostro regordete de Mozambia se congeló. Se aburriré, Arthur. Estaba atónito. Este criminal buscado estaba en Carnival City, bajo su jurisdicción. Prepárense para la batalla. Rugió, sacando su espada Meito, listo para la pelea. Contraalmirante Mozambia, ¿quiere que mueran todos? Preguntó Arthur, entrecerrando los ojos. Como contraalmirante, aunque sé que estoy en inferioridad numérica, no puedo permitir que un pirata se interponga ante mí. Esta es la justicia que defiendo, declaró Mozambia con firmeza. El respeto de Arthur por él creció. Un hombre que se mantenía fiel a sus principios, incluso cuando se veía superado, era admirable. Al igual que los eruditos de O'Hara, Mozambia se ganó su respeto, pero eso no lo salvaría. Mostrar compasión hacia un enemigo, especialmente si pertenecía a una facción contraria, podía tener consecuencias nefastas. Ataquen. Rugió Mozambique. Bang. 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 Decenas de marines abrieron fuego. ¿Olvidaste mi habilidad después de nuestro último encuentro? El metal es inútil contra mí. Ja 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 ja. Arthur se mantuvo firme mientras las balas se congelaron en el aire y luego disparó contra los marines con mayor velocidad. Golpe. 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 El sonido sordo de las balas al impactar en la carne resonó cuando los marines se desplomaron. Mozambia, con sudor frío perlándose en su frente, atacó a Arthur con un fuerte estallido de energía de espada. Cuartel General de la Marina, Marinetir. ¿Qué? Se aburriré. Arthur está en Ciudad Carnaval, atacando la base de los marines. Gritó con Alden Musi. Maldito pirata. Envíen al vicealmirante más cercano, Saúl, a ayudar. ¿Y dónde está el vicealmirante Garp? No está por aquí. Después de una furiosa perorata, Kong colgó de golpe el auricular, trazando la probable ruta de Arthur en un mapa de Grand Line. Desde la ciudad del vino, ergo, a Ciudad del Carnaval, a la ciudad gourmet de Puzzi, luego a Ciudad Reina de la Primavera, el camino se extendía hasta el archipiélago Sabaody. O tal vez tomaría una ruta diferente, desde Carnival City en la primera ruta magnética hasta la intersección de la segunda y la tercera ruta, luego a Batter 7 en la cuarta ruta, y finalmente a Sabaody. Kong no podía estar seguro de qué camino tomaría Arthur, pero estaba seguro de que Arthur finalmente llegaría a Sabaody, la puerta de entrada al Nuevo Mundo. Debemos capturarlo en Sabaody. No podemos dejar que entre al Nuevo Mundo.
El gobierno mundial quedaría desprestigiado. Vicealmirante Saúl, hemos recibido una llamada de socorro de Carnival City. Seaburire Arthur está en la isla. El contraalmirante Mozambia lo está combatiendo. Un oficial saludó al gigante que se encontraba en la proa. El gigante, de pelo y barba anaranjados, con sus enormes brazos cruzados y su rostro perpetuamente triste, era el vicealmirante Jaguar de Saúl. Estaba en la zona por órdenes de Com, investigando a los arqueólogos de Oara. Teresisisi. A toda velocidad. Apoyen al contraalmirante Mozambique. La risa distintiva de Saúl resonó por toda la cubierta. Sí, señor. Contraalmirante Mozambia, sus principios son admirables, pero no puedo dejarlo ir. Retírese y le perdonaré la vida, ofreció Arthur, de pie sobre un marine caído, rodeado de relámpagos. Si abandono mis principios, ¿qué me diferencia de un pirata? Que prevalezca la justicia. Hay que erradicar a los piratas. Rugió Mozambia, ignorando sus heridas, y cargó contra Arthur. El contraalmirante Mozambia, enfurecido por la muerte de sus marines, atacó con una espada envuelta en haki de armamento. Sonido metálico. Arthur, con la mano derecha endurecida por el haki de armamento, atrapó la espada, con la palma ilesa. El contraalmirante no pudo retroceder ni avanzar. Contraalmirante, tendré que enviarlo, comenzó Arthur, pero de repente giró la cabeza, sintiendo que un buque de guerra se acercaba a la isla. Los marines a bordo iban impecablemente vestidos, con espadas a la espalda, rifles en mano y expresiones severas. Eran claramente una fuerza experimentada, y su aura disciplinada contrastaba marcadamente con la de la rama del West Blue. El vicealmirante Jaguar de Saúl, con los brazos cruzados y un ceño perpetuo dibujado en su rostro, miraba hacia el muelle que se acercaba. Vicealmirante, el barco está atracando. Prepárense para el despliegue. Informó su ayudante. Sus órdenes eran apoyar a Mozambique, no capturar al pirata. El cuartel general claramente desconfiaba de su capacidad para controlar a Arthur. Su misión era simplemente una operación de rescate. Más moscas molestas, suspiró Arthur. Apretó más fuerte, arrebatando la espada de la mano de Mozambia, y luego le dio una patada en el estómago. El contraalmirante salió despedido como una bala de cañón, estrellándose contra un edificio. Cayó al suelo, inconsciente, sepultado bajo los escombros. Ahora que he tenido una comida decente, supongo que puedo jugar con ustedes. Arthur dirigió su atención al puerto, mientras su haki de observación se fijaba en los marines en el buque de guerra. ZZZZZZT. Un rayo cegador de color azul, más brillante que el sol, golpeó el barco. ¿Un rayo? Seaburire Arthur nos ha visto. La luz cegadora atrajo la atención de todos los marines a bordo. Se protegieron los ojos del abrasador resplandor. El rayo azul cayó sin piedad. Teresisisi. Este maestro del rayo, Arthur, es muy poderoso. Saúl, cuya corpulenta figura ocupaba un tercio de la cubierta, soltó una extraña risa al enfrentarse al rayo. Protegió a los marines que tenía detrás con su cuerpo, sus gruesos brazos como enormes troncos. Los gigantes poseían una fuerza y una vitalidad inmensas. Los ataques promedio, a menos que traspasaran sus defensas, representaban poca amenaza. Y Jaguar de Saúl era vicealmirante del cuartel general de la Marina. Su fuerza era innegable. ZZZZZZT. Buuuuuuu. Protegiendo a los marines, Saúl dio medio paso atrás y su puño, con forma de montaña, se estrelló contra el rayo. Un destello cegador y el relámpago desapareció, dejando una voluta de humo que se elevaba desde el puño de Saúl. Había bloqueado el juicio divino de Arturo con su mano desnuda. Los marines, de pie bajo su sombra, sintieron una sensación de seguridad. Gigantes, verdaderamente bendecidos por la naturaleza, murmuró Arthur, impresionado. Los gigantes poseían no solo una fuerza inmensa, sino también una esperanza de vida que superaba a la de los humanos por siglos. La única pregunta era si podían usar el haki de armamento. El Baz, la isla de los gigantes, era conocida como la nación más poderosa del mundo. Sin duda albergaba un poder oculto. Incluso Big Mom dijo una vez que si lograba obtener ese poder, se volvería aún más fuerte. Jaguar de Saúl no era de Elbaf. Arthur desconocía si poseía alguna habilidad especial. Vicealmirante, no hemos localizado al Seaburire Arthur en las cercanías del puerto. Informó un explorador desde la cofa. Teresisisi.
La fruta Rumble Rumble tiene capacidad de ataque de largo alcance. No te preocupes. Saúl no mostró preocupación, solo le extrañó que un joven tan joven poseyera un haki de observación tan poderoso. Podía atacar sin siquiera ver a su objetivo. Retumbar. Un rayo tras otro. El cielo se oscureció al acumularse las nubes de tormenta, y los relámpagos serpenteaban por el cielo. La atmósfera se volvió opresiva. Vicealmirante, tenga cuidado. Todos, prepárense para desembarcar. Los marines gritaron. El ayudante de Saúl organizó rápidamente el despliegue. He vuelto a batir mi récord de donas. Ja 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 ja. En un buque de guerra con cabeza de perro, Garp rió con ganas. Su ayudante, Bogart, con el rostro cubierto de sudor, gritó. Vicealmirante Garp, por favor, sea serio. Los marines en Carnival City están en peligro. Tienes razón. Dijo Garp riendo entre dientes, rascándose la cabeza. No tengo ni idea de a dónde se ha metido Roger. Encontrarlo es mi misión. Ese chico, Arthur, es muy pequeño todavía. Los piratas de Roger habían desaparecido en la cuarta ruta magnética del Grand Line, probablemente dispersados por una corriente ascendente. Estaban completamente fuera del radar, como si hubieran desaparecido del mar. Pero Garp sabía que Roger era demasiado capaz para correr peligro real. Debía estar escondido. Esta vez, las acciones de Roger fueron inusuales. Parecía estar buscando algo. Los marines sospechaban, al igual que los arqueólogos de O'Hara, que estaba buscando los poneglyphs. Garp estaba siguiendo esta pista, con la esperanza de encontrar una conexión entre Roger y los arqueólogos. Acababa de recibir órdenes del almirante de flota Con para brindar apoyo inmediato a Carnival City y rescatar al contraalmirante Mozambia. Vicealmirante Garp. Se avecinan condiciones meteorológicas inusuales. ¿Deberíamos cambiar de rumbo?, informó el navegante. Garp, inusualmente silencioso, frunció el ceño ante las nubes turbulentas y los relámpagos centelleantes, como si usara su haki de observación para investigar. A toda velocidad. Ese rayo está siendo controlado. Debe ser Smokoso, Arthur. Iré a echar un vistazo. Sin dudarlo, Garp saltó en el aire, sus poderosos pasos lo impulsaron a través del cielo, cada paso cubriendo cientos de metros. Los marines del barco de Saúl, al oír el sonido, más fuerte que un trueno, se giraron y vieron una figura que se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Reconociendo a su héroe, vitorearon. Es el vicealmirante Garp. El vicealmirante Garp está aquí. Estamos a salvo. Los marines lo admiraban. Incluso Saúl respiró aliviado. La llegada de Garp significaba que estaban a salvo. Él era su pilar de fortaleza, su faro de esperanza. ¿Ese es Garp? Arthur se teletransportó al puerto, con la mirada fija en la figura que corría por el cielo y una expresión de aprensión en el rostro. ¿Estoy recibiendo el trato de Roger? ¿Estoy siendo atacado por Garp? Dudaba que su fuerza actual atrajera la atención de semejante leyenda. Solo podía suponer que lo consideraban una amenaza considerable. Se devanó los sesos, pero no comprendía por qué Garp estaría en Ciudad Carnaval. Veamos qué tan fuerte es realmente la cima del mundo. Ja 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 ja. La aprensión de Arthur se transformó en una emoción ardiente. Se lamió los labios resecos, con una mirada ahora intensa. ZZZZZZT. Los relámpagos crepitaban a su alrededor, resonando con las nubes de tormenta que se agitaban arriba. Retumbar. Arthur rugió, desatando un torrente de ataques relámpago. Desde las nubes de tormenta sobre el buque de guerra, rayos serpenteaban hacia abajo, tomando la forma de un dragón rugiente, un pájaro de trueno chillón y un majestuoso kirin, todos fijados en Garp. ¡Buuu! Un trueno explotó, como si el cielo estuviera desatando su furia. El cielo oscuro brilló con una luz cegadora. Ja 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 ja. Es mocoso, Arthur. ¡Qué gran bienvenida me dio en nuestro primer encuentro! La risa estridente de Garp resonó por el campo de batalla, sin inmutarse ante la embestida. Bramó, sus poderosas piernas movían con fuerza mientras corría por el aire, sus brazos musculosos se enroscaban como resortes poderosos. Su abrigo de justicia ondeaba con el viento a sus espaldas. Sus puños, envueltos en haki de armamento negro, golpeaban el torrente de relámpagos que se aproximaba. ¡Buuu! El mundo quedó en silencio por un instante, todos los demás sonidos fueron aniquilados por el destello cegador y el rugido ensordecedor.
Los piratas más débiles se desplomaron, echando espuma por la boca. El vicealmirante Saúl, con sus enormes manos tapándose los oídos, cerró los ojos con fuerza. Al apagarse la luz, los espectadores alzaron la vista, buscando a Garp, con los ojos desorbitados ante la increíble vista. Las nubes de tormenta sobre el buque de guerra, dispersadas por ese único y monstruoso golpe, habían desaparecido. Ja 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 ja. Aún no tienes ni idea, Arthur. Garp saltó de las nubes de tormenta que se disipaban al barco de Saúl, mirando hacia Arthur, que permanecía tranquilo en el puerto, como si ese intercambio trascendental hubiera sido una nimiedad. Como era de esperar del héroe Garp, el hombre que acorraló a Roger una y otra vez. Aunque a cierta distancia, la voz de Arthur se oyó con claridad en el campo de batalla. Es gracias a gente como tú que este mar, por lo demás aburrido, es tan emocionante, tan cautivador, que atrae a innumerables almas a arriesgarlo todo y perseguir sus sueños en sus olas. Ja 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 ja. Ven. Pelea conmigo. Los ojos de Arthur brillaban de una emoción ferviente. Su ansia de batalla era incontenible. No esperó una respuesta, lanzando su desafío y lanzando su ataque simultáneamente. Los electrones ambientales en el aire se elevaron, como si fueran lanzados a un frenesí, envolviendo a Arthur en una vorágine de arcos eléctricos crepitantes. ZZZZZZT. Un relámpago azul crepitó y se enroscó a su alrededor, comprimiéndose y condensándose, su forma se hizo cada vez más grande con cada momento que pasaba. En un instante, Arthur se transformó en su forma más poderosa hasta el momento. Un gigante imponente vestido con una armadura de relámpago brillante. El gigante de rayos azules de 15 pies de altura se teletransportó al lado de Garp, mientras su enorme puño golpeaba hacia abajo. Prueba esto, veterano. La forma del dios del trueno de Arthur crepitó con poder puro, amplificando su fuerza hasta su límite absoluto. El golpe estremecedor ejercía una presión sofocante y el intenso campo eléctrico sujetaba el abrigo de justicia de Garp a su cuerpo como si estuviera pegado allí. Mocoso. ¿Intentas hundir todo el barco y matar a todos a bordo? Rugió Garp, arrancándose el abrigo que le apretaba. Sus músculos se hincharon, sus venas se hincharon y se endurecieron con una capa de aquí de armamento negro. Levantó el puño y se enfrentó al puño del dios del trueno de Arthur. No se rendiría ante una confrontación directa. El puño del dios del trueno. Arthur rugió de vuelta, su puño convertido en una columna de relámpago puro y destructivo, chocando con el puño de hierro de Garp en una explosión de poder puro. ¡Boom! El aire mismo pareció romperse, formándose un vacío en el punto de impacto. La onda expansiva resultante se expandió hacia afuera, lanzando a los marines como muñecos de trapo al mar embravecido. El buque de guerra bajo sus pies, incapaz de resistir las monstruosas fuerzas desatadas, se desplomó y se hizo añicos, estallando en 1.000.000 de fragmentos. Garp se mantuvo firme, inmóvil, pero el brazo de Arthur, fracturado y sangrando, volvió a su forma de rayo y la sangre brotó de los vasos sanguíneos rotos. Saúl, habiendo caído al mar con los restos del barco pero milagrosamente ileso, reunió a los marines que se agitaban y los llevó a la orilla. Pequeño gamberro molesto. Llevémoslo al cielo. Garp se lanzó hacia arriba, corriendo por el aire. Te arrastraré de vuelta a Impel Down yo mismo. Aceptaré con gusto tu oferta, pero Impel Down. Creo que tendré que rechazarla. Arthur rió entre dientes, aparentemente indiferente a su lesión. El cielo era su elemento. Garp, gastando su valiosa energía para mantener su moonwalk, se cansaba rápidamente. Arthur tenía la ventaja. Toma esto. Rugió Arthur de nuevo, y otro torrente de relámpagos cayó sobre él. Puño de amor, lluvia de meteoros. Garp sonrió, sus puños se desdibujaron al golpear el rayo. Cada golpe era una ráfaga concentrada de Aki de armamento, más poderosa que la anterior. Sintiendo el poder potencialmente mortal detrás del ataque de Garp, Arthur envolvió su cuerpo en un denso campo electromagnético, creando una segunda capa de defensa sobre su ya crepitante forma de rayo. No cedió en su propio ataque, su puño del dios del trueno continuó su trayectoria descendente, chocando con el implacable bombardeo de Garp. El campo electromagnético, increíblemente poderoso y aparentemente irrompible, brilló y se dobló bajo el ataque de Garp, amenazando con colapsar bajo la pura fuerza bruta de su ataque. ¡Bum! 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 Los impactos reverberaron por el aire.
El campo electromagnético que protegía a Arthur vibró con violencia, amenazando con romperse en cualquier momento bajo el implacable ataque de Garp. El poder detrás de esos puños era casi increíble. El puño del dios del trueno de Arthur aterrizó, la fuerza pura y el calor intenso del rayo incineraron el pelaje de Garp, dejando una marca de quemadura visible en su carne. Arthur había asestado un único golpe devastador, mientras que la lluvia de meteoros de Garp lanzaba múltiples golpes, cada uno de ellos una explosión concentrada de poder destructivo. La fuerza de la lluvia de meteoritos casi hizo que Arthur se desplomara. Su campo electromagnético se deformó y se balanceó, al borde del colapso. Maldita sea, este viejo es un monstruo, uff. Arthur escupió sangre, intentando comprender cómo esa fuerza había traspasado sus defensas. Era increíble. Había vislumbrado realmente el imponente y aterrador poder del más fuerte del mundo. Quedarse más tiempo sería una sentencia de muerte. Tras soportar unos cuantos golpes más, Arthur desapareció en un relámpago, poniendo distancia entre él y la fuerza de la naturaleza con forma humana que era Monkey de Garp. Al revertir su forma de dios del trueno, el enorme desgaste de su resistencia cesó. Arthur se limpió la sangre que le goteaba de los labios. Estaba herido y conmocionado. Viejo Garp, eres una auténtica leyenda del mar. Aunque herido, Arthur no se desanimó. La derrota a manos de semejante leyenda no era una desgracia. Arthur sonrió. La velocidad de la fruta Rumble Rumble es inigualable. Dudo que me lleve a Impel Down, vicealmirante. Gracias a usted, he visto la verdadera distancia entre la cima y yo. Hasta la próxima. Con eso, Arthur no lo dudó, se transformó en un rayo y desapareció en el cielo. Ese chico se escapó. El almirante de flota tenía razón. No podemos permitir que un individuo tan peligroso llegue al nuevo mundo y Garp aterrizó en el muelle con una extraña expresión de preocupación en su rostro mientras veía desaparecer a Arthur. Los marines habían decidido enviar sus fuerzas más fuertes para interceptar a Arthur en Sabaody. El gobierno mundial estaba furioso por el robo del tributo celestial. Poner a Arthur como ejemplo era la mejor manera de salvar las apariencias. Arthur volaba entre las nubes, tosiendo ocasionalmente. Gab lo había obligado a abandonar su forma elemental varias veces durante la pelea, lesionándole los órganos internos. Cada respiración le enviaba un dolor ardiente a través del pecho. Por suerte, había comido bien antes de la pelea. Su ritmo de recuperación anormal, sumado a la electroterapia que había desarrollado en Esquipia, sanaba constantemente sus heridas. Esta fue la primera vez que utilizó electroterapia desde que obtuvo la fruta Rumble Rumble. Por fin he presenciado el poder de uno de los más fuertes del mundo, suspiró Arthur, reconociendo la abrumadora fuerza de Garp. En comparación con CP0 y Kizaru, Garp estaba en un nivel completamente diferente. Sin embargo, no tenía miedo. Este pico era visible, tangible, no una cumbre lejana y oculta. Una montaña demasiado alta para ver la cima desalentaría incluso al escalador más decidido. Podría rendirse a mitad de camino, con el ánimo destrozado. Pero una vez conocida la altura y establecido un objetivo claro, el escalador podía avanzar, paso a paso, hacia la cumbre. El enfrentamiento de Arthur con Garp no fue una tarea desesperada. Había ofrecido resistencia. Aunque una confrontación directa significaba lesiones graves o incluso la muerte, él podía infligir daño a cambio. Durante la guerra de la cumbre, Buggy el payaso le tenía terror al anciano Barba Blanca, demasiado asustado para siquiera desafiarlo. La distancia entre ellos era enorme, un abismo insalvable. Buggy ni siquiera podía ver la cima, y mucho menos alcanzarla. Arthur se preguntaba a menudo qué clase de terror podía hacer que un hombre perdiera el valor de siquiera mirar a su oponente a los ojos. Buggy, atormentado por ese miedo, jamás llegaría a ser verdaderamente fuerte. Arthur voló entre las nubes, siguiendo la ruta del Grand Line grabada en su memoria. Necesitaba tiempo para recuperarse antes de llegar a la siguiente isla, el paraíso Gourmet. Puxi. Llegar herido y reencontrarse con Garp sería un suicidio. 200 millones de voltios en forma de dios del trueno, combinados con electromagnetismo y mi físico mejorado y con Aki de armamento, debería estar acercándome al nivel de almirante, reflexionó Arthur mientras se curaba. Al zarpar por primera vez, podía herir a los agentes del CP0 y derrotar a Kizaru gracias a su fuerza física y a sus habilidades con la fruta del estruendo. Kizaru, en ese entonces, ya era candidato a almirante, incluso tenía un nombre clave asignado, y estaba a punto de ascender.
Ahora, el físico de Arthur era aún más fuerte, su electromagnetismo más mejorado e incluso dominaba el haki de armamento. Arthur ahora era una bestia completamente diferente. Cuartel General de la Marina, Marinetic. Oficina del almirante de flota Kong. Estallido. Kong golpeó su escritorio con el puño, esparciendo papeles y destrozando la madera. ¿Qué dijiste? ¿Ni siquiera tú pudiste derrotar a Arthur? La voz de Kong estaba cargada de incredulidad y rabia. Al otro lado del Den Musi, Garp rió entre dientes. Almirante de flota, ese chico Arthur es fuerte. Y con esa velocidad del rayo, es imposible reaccionar ante él. Si quisiera escapar, ¿quién podría detenerlo? Hurgándose la nariz, Garp relató la batalla. Zephyr, Kizaru y los demás lo juzgaron mal. Ese gamberro probablemente ya tiene nivel de almirante. ¿Nivel de almirante? El rostro de Kong se ensombreció. Esto se estaba volviendo cada vez más problemático. No creía que la evaluación de Zephyr, Kizaru y Tsuru fuera errónea. Arthur simplemente estaba mejorando demasiado rápido, haciéndose más fuerte cada día. Sí. Es mocoso, Arthur ha desarrollado su fruta del diablo a un nivel increíble. Tiene una forma de batalla llamada Dios del Trueno. Elementalización de cuerpo completo, y el rayo lo hace crecer, como si llevara una armadura de rayos. Muy poderoso. Y Kizaru dijo que su fruta estruendo tiene una nueva habilidad, algo aún más peligroso que el rayo. Cuando lo golpeé, fue como si mi fuerza se neutralizara. No es exactamente una defensa absoluta, pero suficiente para anular la mayoría de los ataques. Aunque sea un pirata, sin duda es un monstruo. Garp mordisqueó sus galletas de arroz, elogiando a Arthur sin reservas. Kong permaneció en silencio, considerando contramedidas. Un monstruo con la fuerza de un almirante a tan temprana edad no podía llegar al Nuevo Mundo. Tenían que capturarlo en Sabaody. De lo contrario, el futuro de los marines sería sombrío y el gobierno mundial quedaría desprestigiado. Los piratas se alinearían para robar el tributo celestial. Olvídate de Roger por ahora. Garp, intercepta a Arthur. Kizaru, con su velocidad, es esencial para la contención. Debe irse. Que la vicealmirante Tsuru pruebe su fruta lava lavado. Barba Blanca no ha hecho ningún movimiento, así que Sengoku también puede desplegarse. Kong tomó su decisión. Desplegaría sus fuerzas más poderosas para capturar a Arthur. No podía controlar a quién enviaba el gobierno mundial. Esta vez, debemos capturarlo. No podía imaginar el caos que Arthur desataría en el Nuevo Mundo si le permitían hacerse más fuerte. No será fácil. Está solo, es muy ágil y difícil de capturar. Solo podemos intentarlo lo mejor que podamos. Kong nunca se había topado, ni había oído hablar de, un adolescente con tanta fuerza. La mayoría de los piratas a esa edad apenas comenzaban sus aventuras. Garp, regresa al cuartel general. Necesitamos planificar una estrategia. Esta será una operación importante. Kong se frotó las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza. Ja 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 ja. Almirante de flota Kong, deberíamos aumentar su recompensa. Así, los cazarrecompensas nos mantendrán informados de sus movimientos. Garp, a pesar de su actitud bulliciosa, ofreció una valiosa sugerencia. Lo sé. Kong suspiró. Un día después. Arthur, completamente recuperado, llegó a la siguiente isla. Paraíso Gourmet, Puxi. Mirando hacia abajo desde las nubes, vio una isla bulliciosa, calles repletas de gente y sonrisas en todos los rostros. El puerto estaba repleto de cientos de barcos. Barcos piratas, buques mercantes y buques de guerra de la marina, todos coexistiendo pacíficamente mientras desembarcaban. Arthur no esperaba que su enfrentamiento con Garp aumentara su recompensa. Un cartel de búsqueda revisado, con su nuevo epíteto, circulaba por el mundo. Dios del trueno, Seaburi de Arthur. El nombre que le otorgó Garp en reconocimiento a su forma más poderosa, ahora lo precedía. Nuevo mundo. Gurararara. Lo subestimé. Barba Blanca, a bordo del Moby Dick, bebió a raudales. Su risa característica resonó por toda la cubierta. Miró el periódico que Marco le había entregado. Papá, ¿Seaburi de Arthur escapó después de pelear con Garp? Preguntó Marco, sorprendido. Conocían la fuerza de Garp. Solo el mismísimo Barba Blanca podía igualarlo. Lo esperaremos en el Nuevo Mundo. Ahora, a beber. Declaró Barba Blanca, alzando su enorme mano. Pocos merecían su atención.
Solo le importaba su familia. Sí. La tripulación aplaudió. Glup, glup, glup. 100 bestias, Kaido su enorme y musculoso cuerpo como acero esculpido, sus largos cuernos alcanzando el cielo, bebidos de su calabaza de sake. Dios del trueno. ¡Qué vanidoso! Cuando llegue al nuevo mundo, dímelo. Lo aplastaré. Kaido arrojó el periódico a un lado con un brillo feroz en los ojos. Ahora, pongan rumbo al territorio de Barba Blanca. Sí, Lord Kaido. Los piratas de las bestias temblaron. El miedo a su capitán superaba al respeto. Nuevo mundo, Wole Cake Island en construcción. Dios del trueno, se aburriré. Arthur. Charlotte Linlin, que ya no era la obesa gigante de años posteriores, probó un postre que le ofreció un sirviente. Este joven es tan fuerte. Bien. Invítalo a la próxima fiesta del té. Quizás una alianza matrimonial con una de mis hijas. El nuevo cartel de búsqueda de Arthur estaba causando revuelo, pero él permaneció ajeno a ello, de pie entre las nubes, mirando hacia abajo a las bulliciosas multitudes de Gourmet Paradise, Puxi. Tanta gente. ¿Un festival gastronómico? Los ojos de Arthur se iluminaron. Disfrutaba de los festivales. Una oportunidad para disfrutar de sus comidas favoritas. Mientras se preparaba para descender, un Niusko pasó volando. ¡Alto! Dame ese periódico. Arthur se adelantó velozmente, interceptando al pájaro. Grita. Sorprendido, el locutor de noticias dejó caer el periódico y huyó. Arthur asintió, satisfecho, hojeando las gruesas páginas. Los piratas de Roger desaparecen en Paraíso, sospechosos de conspiración. Ciudadanos, estén atentos. Se desconocen los movimientos de Kaido de las 100 bestias. Se sospecha que apunta al territorio de Barba Blanca. Big Mom, Charlotte Linlin, arrasa otra nación por dulces. La nación estaba bajo la protección de Shiki, el pirata volador. Arthur leía con atención. Nunca se perdía un solo ciclo de noticias, manteniéndose al tanto de los acontecimientos en el nuevo mundo. Sin embargo, sabía que debía tomar las noticias con pinzas. Algunas historias eran inventadas. Como la primera, por ejemplo. El último informe situaba a Roger en Arabasta. Esta vez, Smoke Town. Desapareció. ¿Podría haber ido a Esquipiea? Arthur frunció el ceño, sintiendo una oleada de irritación. Esquipiea era su territorio. Los invitados no invitados estaban invadiendo el lugar. Espero que esto no retrase la finalización de Thor. Si no, tendré que ajustar cuentas con él. Se lamió los labios, con un rastro de locura en la mirada. Kaido desafiando a Barba Blanca. No me sorprende. Después de todo, es el rey del suicidio. Yo aún no estoy a su altura. Big Mom atacando el territorio de Shiki por dulces. Menuda bofetada. Parece que sus planes para Wole Cake Island están en suspenso y continuó Arthur leyendo. ¿Qué? ¿Mi recompensa ha cambiado? Entre los artículos de noticias, se encontraban varios carteles de búsqueda actualizados. El primero era el suyo. La foto original había sido reemplazada por una imagen de su forma de dios del trueno, majestuosa e imponente, como un dios descendiendo del cielo. Dios del trueno, se aburriré. Arthur. Recompensa. 500 millones. Crímenes. Robar el tributo celestial, atacar la base marina de Ciudad Carnaval. Vivo o muerto. 500 millones de Belley. Nada mal, dios del trueno, ¿eh? Pero atacar la base de marines de Carnival City. ¿De qué se trata? No recuerdo haberlo hecho. Arthur casi se divirtió con la mentira de los marines. Si no lo hubieran atacado, ¿habría tomado represalias? Arthur descendió del cielo, aterrizando en el distrito del puerto a velocidades imperceptibles para el ojo humano. Manipulaba el electromagnetismo para distorsionar la luz que rodeaba su rostro, oscureciendo sus rasgos. Como pirata de 500 millones de Belley, incluso en el Nuevo Mundo, era un personaje importante. No le importaba la atención no deseada. Seguro que atraería a cazar recompensas y piratas deseosos de hacerse un nombre. Una molestia constante. Ni siquiera tendría tiempo para comer. El puerto estaba abarrotado, un mar de gente. Arthur se movió entre la multitud, el electromagnetismo empujando sutilmente a la gente a un lado, creando un camino. Oye, viejo. Te ves peculiar. Apuesto a que eras un auténtico conquistador en tu juventud. ¿Te importaría decirme a qué viene tanto alboroto? Arthur le dio una palmada en el hombro a un hombre cercano.
El hombre no tenía cuello. Su cuerpo era una esfera perfecta. En el mundo de One Piece, las apariciones extrañas eran comunes. Arthur no se sorprendió. Era imposible que un simple festival gastronómico atrajera a una multitud tan multitudinaria. Algo más debía estar sucediendo. La isla era demasiado ruidosa. Activar su haki de observación allí fue abrumador. Una cacofonía de pensamientos y conversaciones inundaba su mente. Era demasiado para procesar. Preguntarle a alguien directamente era más fácil. Jejeje. Qué charlatán, jovencito. Hoy es el festival gastronómico anual del Paraíso Gourmet. Puedes comer hasta saciarte por casi nada. Pero el verdadero evento principal es el torneo trienal de chefs. Explicó el anciano esférico, y luego se alejó rodando entre la multitud. ¿Torneo de chefs? Reflexionó Arthur con un brillo en los ojos. Había venido a Gourmet Paradise para darse un festín y encontrar un chef experto que se encargara de sus comidas. Este torneo parecía la oportunidad perfecta. Gourmet Paradise era una isla única. Casi todos allí eran chefs, capaces de preparar todo tipo de exquisiteces. El ganador del torneo debía ser excepcionalmente hábil. Quien gane el primer lugar, viene conmigo, sonrió Arthur. Las calles estaban abarrotadas de puestos de comida que ofrecían exquisiteces de todo el mundo. Los tentadores aromas le hicieron la boca agua a Arthur. Como le faltaba dinero, pidió prestado a un par de transeúntes bien vestidos antes de sumergirse en las delicias culinarias. 2 horas más tarde, después de haber probado casi todos los puestos de la calle, Arthur, frotándose la barriga llena, estaba contemplando los segundos cuando una voz resonó en toda la isla, transmitida a través de la red de caracoles transpondedores. Bienvenidos, piratas, cazarrecompensas, comerciantes y ciudadanos al paraíso gourmet. Puxi. El torneo trienal de chefs está a punto de comenzar. El evento se celebrará en la plaza central. Este año contamos con 16 concursantes, todos chefs de primer nivel de nuestra isla. Démosles una cálida bienvenida. La voz entusiasta del locutor, amplificada por los caracoles transpondedores, llenó el aire, animando al público e incluso despertando el interés de Arthur, a pesar de su ignorancia culinaria. Era como si el locutor estuviera describiendo a chefs capaces de crear platos legendarios y brillantes. Está empezando. Arthur levantó la vista de su plato de delicias a medio comer y se unió al flujo de gente que se dirigía a la plaza. El electromagnetismo apartaba sutilmente a quienes se acercaban demasiado. Arthur practicaba constantemente su electromagnetismo, utilizándolo en sus tareas cotidianas siempre que era posible. La maestría se adquiría con la práctica, no de la noche a la mañana. Había alcanzado la cima con su manipulación del rayo, pero el electromagnetismo, ese era un poder con un potencial ilimitado. Exigía toda su atención. La plaza central estaba abarrotada. Un mar de caras. Arthur estimó que la multitud era de decenas de miles y que aún llegaban más. El ambiente estaba lleno de expectación. Todas las miradas estaban fijas en la plaza. Todo un espectáculo, murmuró Arthur, con una sonrisa nostálgica dibujando sus labios mientras se dirigía al frente, recordando eventos similares de su vida pasada. En el centro de la plaza se instalaron 16 estaciones de cocina, cada una equipada con ollas, sartenes, utensilios y una deslumbrante variedad de ingredientes de todo el mundo. Peces de aguas profundas, animales de montaña, aves exóticas, verduras, especias, todo lo que un chef podría desear, perfectamente dispuesto y listo para transformarse en obras maestras culinarias. 16 chefs, hombres y mujeres de todas las tallas y formas, subieron al escenario, todos con chaqueta y gorro blancos. El mayor tenía el pelo blanco como la nieve, pero una energía desbordante. La menor era una chica de apenas 15 años. En la plataforma elevada, un hombre con bigote y traje sostenía un caracol transpondedor y su voz resonaba en toda la plaza. Bienvenidos a todos. Ahora, demos la bienvenida a nuestros estimados jueces. 4 figuras, que parecían críticos gastronómicos promedio, tomaron asiento en la plataforma, con expresiones serias y perspicaces, como si el mayor honor de un chef fuera recibir sus elogios. El locutor hizo un gesto dramático mientras los fuegos artificiales explotaban arriba y la multitud rugía en señal de aprobación. Unos minutos después, en medio de los vítores y... Ahora, declaró oficialmente el torneo de chefs Paraíso Gourmet. Antes de que pudiera terminar, Arthur saltó hacia adelante, interrumpiéndolo. ¡Alto!
Su voz, más fuerte que la amplificada del transponder Snail, silenció a la multitud murmurante. Todas las miradas se volvieron hacia él. Arthur apareció en el centro de atención. La distorsión electromagnética alrededor de su rostro se disipó y reveló sus rasgos. Sonrió, caminando hacia los jueces. No creo que este tipo esté calificado para ser juez. Yo ocuparé su lugar. Arthur agarró a uno de los sorprendidos jueces, lo levantó de su asiento y lo arrojó a un lado. ¿Qué estás haciendo? Guardias. ¿Dónde están los guardias? Atrapen a este vándalo. Los jueces restantes, ofendidos en su dignidad, gritaron al locutor, perdiendo la compostura. El alboroto atrajo la atención de los 16 chefs, quienes levantaron la vista de sus preparativos. Esto, podría ser. El locutor, un profesional experimentado, reconoció a Arthur, pero sabiamente se abstuvo de pronunciar su nombre. Es Seaburire Arthur, el dios del trueno. El pirata de los 500 millones. El villano que robó el tributo celestial. Ese es Eli. El silencio del locutor no acalló los susurros. La multitud estalló, la gente retrocedió atropelladamente, con el miedo grabado en sus rostros. Incluso los jueces indignados guardaron silencio y sus rostros enrojecieron. En esta época, una recompensa de 500 millones de libras esterlinas significaba que alguien estaba maldito. La propaganda del gobierno mundial había retratado a estos piratas como criminales despiadados, culpables de crímenes atroces, y no estaban del todo equivocados. Cualquiera relacionado con Arthur se exponía a la ira del gobierno mundial. No te preocupes, solo estoy aquí para ser juez, no para causar problemas. Locutor, empecemos. Arthur sonrió, dándose una palmadita en el pecho para tranquilizarlo. Se acomodó en el asiento vacante del juez, cruzando las piernas y las manos entrelazadas sobre las rodillas, imagen de confianza informal. El locutor, momentáneamente nervioso, se recuperó rápidamente. Demos la bienvenida al señor Arthur. Ahora, declaro oficialmente que comienza el torneo de chefs del paraíso gourmet. Auge. Los 16 chefs, con su pasión encendida, volvieron su atención a sus ingredientes, sus movimientos un borrón de habilidad culinaria, su trabajo con el cuchillo una danza hipnotizante. Arthur observaba, impresionado, con la mirada fija en la concursante más joven, la quinceañera. Las mujeres hermosas siempre eran más cautivadoras que los hombres. Nuestro primer concursante es del restaurante Clermont, con 3 estrellas Michelin y 70 años de antigüedad. Este veterano chef ha participado en 10 torneos a lo largo de 30 años, y siempre se ha quedado a las puertas del campeonato. Le deseamos suerte. Y nuestra concursante final, la chef más joven de la competencia de este año. Jessica. La voz del locutor rebosaba entusiasmo, como si Jessica tuviera una trayectoria extraordinaria. Su entusiasmo era contagioso y se extendió por la multitud. Jessica proviene de la familia culinaria más antigua de Gourmet Paradise. Generaciones de chefs de primer nivel, sus padres son jefes de cocina en el cuartel general de la Marina. Aunque solo tiene 15 años, se dice que sus habilidades superan incluso a las de ellos y ella es la favorita para el campeonato. La voz entusiasta del locutor encendió a la multitud, sus vítores ahogaron todos los demás sonidos, eclipsando incluso momentáneamente la presencia del famoso pirata Arthur. El verdadero arte culinario tenía el poder de trascender las preocupaciones, los miedos e incluso la presencia de un peligro inminente. Jessica, a pesar de su corta edad, poseía una presencia imponente. Su chaqueta blanca de chef y su gorro enmarcaban sus delicados rasgos, con mechones de cabello dorado asomando por debajo del ala, ocultando parcialmente sus expresivos ojos. Sus labios estaban apretados en una línea determinada, su mirada enfocada e intensa, toda su atención en la tarea en cuestión, ajena al mundo que la rodeaba. Arthur observaba cada uno de sus movimientos, notando su meticulosidad. Llevaba guantes finos, sin dejar que su piel desnuda tocara los ingredientes frescos. Su trabajo con el cuchillo era preciso y elegante, cada rebanada ejecutada con cuchillas de hielo especialmente diseñadas, preservando la frescura y los nutrientes de los ingredientes, un marcado contraste con los otros chefs que se centraban únicamente en el sabor. Arthur no sabía nada de cocina. Solo le importaba comer. Pero incluso él veía la diferencia entre un chef que priorizaba tanto el sabor como la nutrición, y uno que solo buscaba el sabor. Es ella, mi primer miembro de la tripulación.
Una sonrisa se dibujó en los labios de Arthur. Había tomado su decisión. Un chef experto capaz de saciar su apetito monstruoso, y tan joven. No podía dejar pasar esta oportunidad. En cuanto a cómo la reclutaría, eso nunca fue una duda. Era un pirata. Simplemente tomaba lo que quería. En un edificio con vista a la plaza. Hacer clic. Un cazarrecompensas canoso, de pelo rojo intenso y una larga cicatriz en el rostro, metió una bala en su rifle de francotirador, con la mira fija en la sien de Arthur. Mata a este pirata de la barriga de 500 millones y no solo seré rico, sino también famoso. La mano de Nero temblaba de emoción. Un tercio de la multitud en la plaza eran piratas y cazarrecompensas. Muchos compartían ideas similares. Pero solo Nerón tuvo la valentía de actuar. Varios marines también apuntaban sus rifles a Arthur, pero parecían más interesados en proteger a alguien que en atacar. Hay tantos tontos en este mundo que no le temen a la muerte, y Arthur suspiró para sus adentros. En cuanto lo atacaron, se le erizaron los pelos de la nuca. Un instinto primario le advertía del peligro. A pesar de la advertencia, no reaccionó. La bala no estaba recubierta de Aki, y podía elementalizarse al instante. No percibía ninguna amenaza real. Su campo electromagnético, constantemente activo, una segunda naturaleza ahora como su mejora del campo eléctrico, detendría cualquier proyectil de metal antes de que lo alcanzara. Incluso podría utilizar el electromagnetismo para impulsar la bala hacia atrás con mayor fuerza y velocidad. Estallido. Tras apuntar con cuidado, Nero apretó el gatillo y disparó lo que creía que sería el tiro más importante de su vida. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Ya podía imaginarse a sí mismo, el legendario cazarrecompensas que abatió al infame dios del trueno, Arturo. El disparo, enmascarado por el ruido del festival, pasó desapercibido. Nadie sospechó que se estaba tramando un intento de asesinato. La bala, demasiado rápida para seguirla a simple vista, silbó por el aire. La multitud, absorta en el torneo de chefs, debatía sobre el probable ganador, ajena al peligro que acechaba en las sombras. La bala principal, que impulsaba una ola de aire comprimido, nunca alcanzó a Arthur. Su campo electromagnético la atrapó, invirtiendo instantáneamente su trayectoria y lanzándola de regreso al doble de velocidad. Auge. Como si rebobinara el tiempo, la bala regresó a la recámara del rifle, provocando una explosión catastrófica. La sonrisa triunfal de Nerón se congeló, su cuerpo destrozado por la metralla. Nunca lo vio venir. El incidente, que causó sensación en un festival por lo demás bullicioso, pasó desapercibido. Nadie se percató de que una vida se había extinguido en un edificio cercano. Cuartel General de la Marina. Marineford. Mientras continuaba el torneo de chefs, la noticia de la presencia de Arthur en Gourmet Paradise llegó al cuartel general de la Marina. Se estaba llevando a cabo una reunión. Almirante de flota Kaido ha entrado solo en territorio de Barba Blanca. Probablemente esté allí para desafiarlo, como las veces anteriores, informó Sengoku, recién regresado del Nuevo Mundo. Ese gamberro, Roger, sigue desaparecido. Ahora soy libre. Puedo unirme a la operación para capturar a Arthur, intervino Garp, hurgándose la nariz. Paraíso Gourmet, Puxi. Su próximo destino probablemente sea Ciudad Reina de la Primavera. Esa isla está muy bien conectada, con múltiples rutas magnéticas. No es un buen lugar para una emboscada. Pase lo que pase, acabará llegando a Sabaody, dijo el vicealmirante Tsuru, estudiando el mapa de Grand Line. Kizaru, desplomado en su silla, parecía completamente aburrido. Lo habían reclutado a la fuerza para esta misión, su función era contener a Arthur. Solo él sabía lo impotente que se sentía ante las habilidades de Arthur. Probablemente era el único candidato a almirante que no representaba una amenaza real para el joven pirata, una constatación frustrante. Ustedes son las fuerzas más poderosas que los marines pueden reunir ahora mismo. Esta misión debe tener éxito. Contactaré a los 5 ancianos para ver a quién enviarán. Retirado. Prepárense para el despliegue. Kong estaba completamente concentrado. El gobierno mundial, deseoso de salvar las apariencias, planeó resolver el asunto decisivamente. No podían permitir que Arthur continuara con su alboroto. Arthur, reclinado en su asiento, sintió de repente un escalofrío, una sensación de inquietud, como si un depredador invisible lo estuviera observando. ¿Qué pasa?
Frunció el ceño, observando sutilmente la plaza, pero no encontró nada extraño. ¿Podría ser que alguien le esté tendiendo una trampa? Esa era la única explicación que se le ocurría, ya que esta premonición no era tan fuerte como las anteriores. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Arthur dejó de lado la inquietud y se concentró en los platos casi terminados de los chefs. Los 16 chefs han terminado de cocinar. Ahora, por favor, traigan los platos a los jueces. La voz del locutor, aún rebosante de entusiasmo, anunció la inminente coronación del campeón. Platos de comida de aspecto delicioso fueron llevados a la larga mesa donde estaban sentados Arthur y los otros jueces. En la Plaza Gourmet Paradise, 16 chefs presentaron sus creaciones culinarias ante la atenta mirada de la multitud. Los platos fueron llevados a la mesa de los jueces, donde Arthur se sentó junto a los 3 críticos oficiales. Los jueces intercambiaron miradas inquietas. Sentarse junto a un pirata de 500 millones de panzas era desconcertante. ¿Cómo podrían disfrutar de su comida? Ya habían pasado la edad de priorizar la comida sobre sus vidas. Solo querían vivir un poco más. Si ustedes 3 no van a comer, lo haré yo, dijo Arthur, mirando a los jueces, que estaban aprensivos. Estaba feliz de tener el festín para él solo. Tomó un plato de arroz frito con mariscos y se lo metió en la boca. No está mal, murmuró, con una evaluación tan casual como si estuviera comiendo comida callejera. Él no era un crítico gastronómico. No podía hablar con entusiasmo de sabores sutiles y arte culinario. Su despido casual enfureció a Michelin Clermont, el veterano chef de 70 años. Le temblaba el dedo al señalar a Arthur, luego puso los ojos en blanco y se desmayó. El señor Clermont se ha desmayado por la crítica del señor Arthur. ¿Será que su plato no le gustó al señor Arthur? El oportuno comentario del locutor provocó otro desmayo en el apenas consciente Clermont. Arthur terminó 15 platos, cada uno de los cuales recibió una evaluación tibia. Promedio, decente, bien, comestible, pasable. Sus críticas despreocupadas enfurecieron a los chefs, quienes tuvieron que ser retenidos por guardias cercanos para que no lo atacaran. Para el plato final, queriendo causar una buena impresión en su futuro miembro de la tripulación, Arthur adoptó un comportamiento más serio, limpiándose dramáticamente las manos con una servilleta. Tomó una bola de takoyaki con excesivo cuidado, metiéndola en la boca y cerrando los ojos, como si saboreara los complejos sabores. En realidad, intentaba encontrar un cumplido adecuado. Después de un minuto entero de silencio dramático, mientras la multitud se inquietaba, Arthur finalmente abrió los ojos y su voz resonó en toda la plaza. Este takoyaki es una sinfonía de sabores. El aroma por sí solo es embriagador. La textura. Un delicado equilibrio entre crujiente y tierno. El sabor. Una explosión de exquisitez. El regusto. Una delicia persistente. Se derrite en la boca. Una explosión de sabor que baila en la lengua. En todos mis años, nunca he probado algo tan exquisito. Me siento realmente bendecido. Suspiró dramáticamente. Después de probar la obra maestra de la señorita Jessica, me temo que toda la demás comida será insípida e insípida. ¿Qué hago? Fingió desesperación, como si se encontrara ante un páramo culinario. El locutor se quedó boquiabierto. Los jueces se quedaron boquiabiertos, con la boca hecha agua ante la vívida descripción de Arthur. Jessica sonrió radiante, con su rostro juvenil sonrojado de orgullo. Había recibido elogios antes, pero ninguno tan elocuente como el de Arthur. Este festival gastronómico valió la pena. Señorita Jessica, ¿está libre? Quizás podríamos charlar en un lugar más privado. Arthur terminó las bolas de takoyaki restantes y caminó hacia Jessica con una sonrisa entusiasta. Varios marines, ocultos entre la multitud, apuntaron a Arthur con sus rifles de francotirador. Si le hacía daño a Jessica, dispararían sin dudarlo, incluso sabiendo que sus armas eran inútiles. Como hija de un jefe de cocina del cuartel general de la Marina, Jessica contaba con un equipo de seguridad. Te conozco. Eres un pirata. Yo soy un marine. Así que no creo que sea necesario hablar, dijo Jessica cortésmente, manteniendo la distancia. Oh, qué lástima. Arthur suspiró, fingiendo decepción, y de repente extendió el brazo y rodeó la cintura de Jessica antes de que pudiera reaccionar. No pasa nada si no estás de acuerdo. Nunca he secuestrado a una mujer hermosa, pero siempre estoy abierto a nuevas experiencias. Ja 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 ja.
Su electromagnetismo se activó y arena de hierro brotó del suelo bajo sus pies, formando una plataforma con capacidad para dos. La levantó en el aire. Señorita Jessica. Tras ellos. Los movimientos de Arthur fueron demasiado rápidos. Los marines no reaccionaron a tiempo. Lo vieron con horror alejarse volando con Jessica, corriendo tras ellos mientras contactaban frenéticamente con el cuartel general de los marines. ¡Ah! Los gritos aterrorizados de Jessica resonaron en el cielo. Nunca había volado. El brazo de Arthur la apretó por la cintura, impidiéndole caer. Oye, no tengas miedo. No te vas a caer. Volar es un sueño para la mayoría, ¿verdad? Arthur puso los ojos en blanco, intentando tranquilizar a su futuro chef. ¿Qué haces? Maníaco. Suéltame. Jessica forcejeaba para soltarse, pálida de miedo. Estaba manejando la situación con una destreza asombrosa. La mayoría de la gente, lanzada repentinamente al cielo, quedaría paralizada de terror. Bueno, mi tripulación pirata necesita un chef. Creo que serías perfecto. ¿Qué te parece? Preguntó Arthur, sintiendo una punzada de culpa por aterrorizar a la joven. No. Quiero ser marine, no pirata. Suéltame, asqueroso. Jessica lo empujó contra el pecho, con una clara resistencia. Crecer en un entorno marino le había inculcado una profunda aversión a los piratas. Era prácticamente instintivo. A menos que ocurriera algo drástico, esa percepción no cambiaría. Los piratas eran malvados. Los marines eran justos. Era una dicotomía simple arraigada en ella desde la infancia. Arthur comprendía su resistencia, pero una chef hermosa era difícil de encontrar. Necesitaba convencerla de que se uniera a él voluntariamente. Está bien, si insistes, y Arthur soltó su cintura y la plataforma electromagnética desapareció. ¡Ah! El viento azotó a Jessica y sus piernas quedaron colgando precariamente mientras perdía el equilibrio. Ja 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 ja. Arthur, dominado por su lado travieso, rápidamente reformó la plataforma, atrapando a Jessica antes de que se cayera. Esta vez, no pidió que la soltaran. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba fijamente a Arthur, aferrándose a su abrigo, aterrorizada de volver a experimentar esa caída libre. Arthur, cargando a Jessica, voló de la plaza al puerto en un abrir y cerrar de ojos. Inspeccionó los barcos, eligió uno que parecía apto para navegar, arrojó a la tripulación por la borda y zarpó. Los marines que custodiaban a Jessica llegaron al puerto justo cuando Arthur desapareció en el horizonte. En mar abierto, un pequeño barco, de apenas 40 pies de largo, navegaba rápidamente bajo un cielo despejado. En la proa, Jessica, sin su gorro de chef y con su cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros, miró fijamente a Arthur. Pirata villano. ¿Qué quieres? Todavía no podía creerlo. Un minuto estaba compitiendo en el torneo de chefs, y al siguiente, la secuestraron y navegaba en alta mar con un pirata famoso. Ella no tenía miedo. Crecer en el cuartel general de la Marina, rodeada de historias de marines heroicos, había inculcado en ella un sentido de rectitud inquebrantable. Estoy formando una tripulación pirata. Necesito un chef. Arthur dirigía el barco, manteniéndolos en rumbo, con un tono serio, como si ignorara la mirada asesina de Jessica. Ni lo sueñes. Jamás me uniré a una tripulación pirata malvada. Chilló Jessica, lanzándole su gorro. Puedes matarme. La justicia jamás cederá ante el mal. ¿Justicia? ¿Maldad? Ja 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 ja. Arthur se echó a reír, como si hubiera contado un chiste divertidísimo. ¿Qué es tan gracioso? Tu ingenuidad e infantilismo. Los marines te han lavado el cerebro. Arthur negó con la cabeza, con la mirada fija en el vasto e indiferente océano. No hay justicia ni maldad en este mundo. Esas son solo palabras de los vencedores. Cada bando ve al otro como malvado. Una nación débil, conquistada por una más fuerte, vería a los conquistadores como malvados. Pero desde la perspectiva de los conquistadores, los débiles simplemente estaban ahí para ser conquistados. ¿Los marines representan la justicia? ¿Los piratas son malvados? Eso son tonterías, opiniones subjetivas. Solo un necio no lo ve. Arthur hizo una pausa. Claro que me consideras malvado. No lo niego. Pero desde mi punto de vista, no he hecho nada malo. Los débiles obedecen a los fuertes. La victoria define la justicia. Es una verdad eterna.
Entonces, dime, ¿dónde he fallado? Se volvió hacia Jessica con tono firme. Puede que lo que digo te suene retorcido ahora, pero ya lo entenderás. Roger, Barba Blanca y los demás surcaron los mares con sus propios objetivos. Si los marines y el gobierno mundial los dejaban en paz, ¿tomarían represalias? Improbable. Una rima infantil del Nuevo Mundo decía. Barba Blanca el pirata, más temible que un demonio. Barba Blanca, por naturaleza, solo se preocupaba por su tripulación y su familia. Sin embargo, el gobierno mundial lo veía como una amenaza y lo vilipendiaba constantemente. ¿Quién tenía razón? ¿Quién estaba equivocado? Arthur buscaba libertad, emoción, una vida emocionante en el mar. Había matado a quienes se interponían en su camino, directa o indirectamente. No sentía remordimientos. Una vez más, la fuerza se hizo realidad. Aquellos que predicaban moralidad rara vez consideraban la perspectiva de la otra parte. Jessica se dio la vuelta, burlándose. Pirata malvado, murmuró en voz baja, con la mente acelerada, planeando su escape. Ya veremos cómo me haces cambiar de opinión. Sus convicciones no se dejarían influir fácilmente. Ahora, ve a preparar algo para picar. Arthur no quería discutir. Era inútil. Quería volver a probar sus habilidades culinarias. Solo había comido hasta saciarse en el festival. Siempre le vendría bien más, sobre todo después de probar esos deliciosos takoyakis. La siguiente isla es Ciudad Reina de la Primavera, la ciudad más próspera de esta ruta. Seguro que tiene una base de marines. Te mostraré lo malvados que pueden ser esos marines justos. Anda, prepara esos bocadillos. Hay mucha comida a bordo. Parece que va a llover y Arthur la despidió con un gesto, mirando el cielo cambiante. Sabía que el clima en Grand Line era impredecible, y en el Nuevo Mundo aún más, pero rara vez lo había experimentado en persona. El cielo despejado se oscurecía de repente, el aire, cargado de humedad, estaba a punto de condensarse y convertirse en lluvia. Jessica, todavía furiosa, se dirigió a la cocina. Después de todo lo sucedido, tenía mucha hambre. Arthur sonrió. La obediencia era un buen comienzo. Una vez que se convirtiera en un hábito, sería más fácil convencerla. Retumbar. El sol brillante desapareció tras las nubes oscuras en segundos. La humedad se condensó en gotitas. Las nubes chocaron, la fricción aumentó y el estruendo se hizo más fuerte. Sigue sin funcionar. ¿Por qué es tan difícil superar la barrera de los 200 mV? Suspiró Arthur, dejando que la lluvia lo bañara. Si pudiera superar ese límite, podría enfrentarse a Garib de frente, conquistar el Nuevo Mundo y alcanzar la cima del poder. Negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. Era demasiado pronto para eso. Levantó el brazo derecho. Auge. Un rayo cegador surgió de su palma, atravesando el cielo oscuro y abriendo un agujero en las nubes de tormenta. La luz del sol se filtraba por el hueco. Un ataque casual con un poder devastador, pero aún muy lejos del puño de hierro de Garp que destrozó las nubes de tormenta. Garp entrenó sus puños hacia las montañas. Las ondas de choque de sus puñetazos podían destruir fácilmente buques de guerra. Tenía que reemplazar su nave con tanta frecuencia que solía pedirle aventón a otras. Romper la barrera de los 200 mV no es cuestión de cantidad. Mi resistencia se regenera rápidamente. Tengo rayo de sobra. Incluso puedo invocar a Raigo con mis propias manos. Debe ser cuestión de calidad. Arthur frunció el ceño, sentándose en la cubierta, absorto en sus pensamientos, buscando una nueva estrategia. Las nubes de tormenta se dispersaron y el sol reapareció. El mar se calmó. Arthur entró en la pequeña cocina, disfrutando de la comida de Jessica bajo su mirada resentida. Jessica, no tienes por qué mirarme así. Tarde o temprano serás mi chef. ¿Qué más da? En tus sueños. Apuñaló un trozo de carne con el tenedor, como si descargara su frustración en Arthur, con su bonita cara en un puchero obstinado. Arthur rió entre dientes. Eres adorable cuando te enojas. Te diré algo. Hagamos una apuesta. Si pierdo, te dejo ir. Si gano, te unes a mi equipo como mi chef. Se reclinó en su silla, los músculos debajo de su camisa se contraían rítmicamente mientras usaba el electromagnetismo para mejorar su cuerpo. La fuerza física era primordial. Nunca descuidó su entrenamiento. Si bien aún no podía superar la barrera de los 200 mV, aún podía superar sus límites físicos.
La perspectiva de libertad despertó un destello de esperanza en los ojos de Jessica. ¿Cuál es la apuesta? Y no voy a aceptar nada amañado. Totalmente justo y transparente. Arthur levantó la mano, con el meñique y el pulgar tocándose. Dijiste que los marines representan la justicia, ¿verdad? Apostemos a si hay marines corruptos y malvados, oficiales que traicionan la justicia. Un pirata experimentado no aceptaría esa apuesta. Cualquiera que entendiera de política sabía que era inherentemente sucia, sin importar la nación o la especie. Donde había poder, había corrupción. Sin excepciones. Pero Jessica era joven, su visión del mundo aún era maleable y sus experiencias limitadas. No podía ver más allá de la superficie. Su fuerte sentido de la justicia la cegaba ante las realidades más oscuras. Ella aceptaría la apuesta. Bien. Acepto. Y ganaré. La expresión hosca de Jessica se iluminó. Y más te vale cumplir tu palabra. Si gano, me dejas ir. Arthur rió para sus adentros. Este chef ya era suyo. No te preocupes. Pero es demasiado pronto para hablar de ganar o perder. Presentémonos. Soy Seaburire Arthur, un pirata. Mi sueño es encontrar la verdadera libertad, vivir una vida emocionante y fortalecerme en el camino. Jessica se burló, con la barbilla en alto. Sé quién eres. Vi tu cartel de búsqueda. Soy Jessica. Mi sueño es convertirme en la mejor chef del mundo y encontrar el legendario All Blue, el lugar donde se unen todos los ingredientes de los 4 mares. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Arthur aplaudió, con un tono divertido. Un noble sueño. Ojalá se haga realidad. Los 4 mares, separados por el Calm Belt, el Grand Line y el Red Line, solo parecían converger en Reverse Mountain, donde desembocaban en el Grand Line. Pero eso era de conocimiento público. No era el lugar soñado por los chefs. Arthur sospechó que All Blue era el mismo Grand Line o un lugar cuya ubicación solo se reveló en Lautale. ¿Qué pasa con esa mirada? Jessica, al notar la sonrisa cómplice de Arthur, se erizó. Nada, nada. Solo me impresiona tu gran ambición. Ja 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 ja. No, no lo eres. Estás pensando algo perverso y... Ja ja ja. Me atrapaste. Pasaron rápidamente 3 días. Arthur. Desperdiciador de comida. Otra vez tiraste las verduras. El grito de Jessica resonó por la nave, con una sartén en la mano, lista para la batalla. Tengo una alergia rara y potencialmente mortal a las verduras, gimió Arthur dramáticamente desde su silla. El pequeño barco que habían requisado no tenía mucha comida, pero las habilidades culinarias de Jessica habían evitado que Arthur muriera de hambre. Se maravillaba de su capacidad para crear comidas deliciosas y nutritivas con ingredientes aparentemente aleatorios. Incluso se había ganado su respeto, aunque a regañadientes, expresado con sutiles miradas de disgusto y suspiros exasperados. Un chef experto era un recurso valioso, especialmente en viajes largos. Arturo finalmente comprendió cómo los piratas sobrevivían semanas en el mar. Podían buscar comida, y un buen chef podía aprovechar suministros limitados, creando comidas abundantes a partir de ingredientes mínimos. Arthur, maldecido por el mar gracias a su fruta del diablo, no podía buscar comida y se negaba a perder el tiempo pescando. Simplemente abandonó su barco y voló a la isla más cercana en busca de comida. Ahora, con un chef a bordo, la vida era mucho más fácil. Bajo la sutil guía de Arthur, Jessica se estaba adaptando a la vida en el mar. La libertad le resultó sorprendentemente placentera. Un cambio bienvenido respecto a las estrictas normas de la vida marina. Arthur sonrió por dentro. Estaba corrompiendo a una jovencita, pero no le importaba. Los adolescentes eran volubles, fácilmente influenciables por la novedad. Jessica, probablemente aburrida de la vida marinera, disfrutaba del cambio de ritmo, de la libertad de hacer lo que quisiera. Los hábitos eran cosas poderosas. Podían convertir a enemigos en amigos, a desconocidos en amantes. Una vez establecidos, eran difíciles de romper. Jessica estaba cayendo en una rutina. Cocinar para Arthur sin que se lo pidiera, anticipándose a sus necesidades. Su relación había mejorado en los últimos 3 días. Arthur confiaba en poder convencerla de unirse a su tripulación sin recurrir a la apuesta. Ciudad reina de la primavera, San Álamo. Esta isla, eternamente primaveral, fue la penúltima parada de la primera ruta magnética del paraíso. Más allá se encontraba una pequeña isla, y luego el archipiélago Sabaody.
A la derecha se encontraba Agua 7. Debido a su ubicación central y a sus múltiples rutas navegables, predecir el próximo destino de un barco desde allí era difícil. Los marines no se habían molestado en preparar una emboscada. Gekko Moria aún no había desafiado a Kaido, y el enorme Thriller Bark no estaba en estas aguas. Un pequeño barco llegó al bullicioso puerto. Los estibadores, que esperaban para descargar el barco, se impacientaron. Al ver que nadie desembarcaba, subieron con cautela, solo para encontrarlo desierto. Un barco fantasma y los dos trabajadores intercambiaron miradas aterrorizadas.